Amigos, ¿qué tal? Saludos cordiales desde Antena Huelva Radio a través de la 97.3 para los 80 pueblos de la provincia, para el mundo a través de la aplicación, para redes sociales, pueden ver el programa de radio y también para Canal Luz Televisión. Ahora también que con cobertura en la costa de Huelva desde hace unos 15 días ya también se extiende la señal de Canal Luz para la zona de Cartaya, El Rompido, Isla Cristina, Ayamonte, Lepe, Villablanca, en fin, la demarcación de la costa y también tenemos una frecuencia, por consiguiente ya ampliamos el radio de cobertura. Antes de saludar a los invitados tengo que leer aquí un comunicado del Partido Popular analizando la imputación de la mujer del presidente Begoña Gómez, porque la noticia acaba de salir y Cuca Gamarra, tras la imputación de Begoña, es un comunicado: en cualquier democracia caería el gobierno, dice Cuca Gamarra. Califica la imputación por corrupción de la mujer de Sánchez como una noticia de máxima gravedad y sin precedente en nuestra democracia que afecta al presidente del gobierno, a su ejecutivo y a su entorno personal, que trasciende más allá de nuestras fronteras ante la investigación abierta también por la Fiscalía Europea. Este es un escándalo que llega al corazón de Europa. Continúa diciendo Cuca Gamarra: esta situación no se sostiene más. Ya vale de utilizar a los ciudadanos de escudos humanos, subraya la secretaria general en una comparecencia ante los periodistas en la sala de prensa del Congreso de los Diputados. Continúa diciendo, es muy largo el comunicado, vamos a leer un párrafo más. Sánchez ha tapado y ocultado durante un mes y medio la situación judicial de su mujer, haciéndola coincidir con la carta que envió a los ciudadanos, creando así cortinas de humo para protegerse de la corrupción que le acecha. Bueno, pues escándalo que está servido. Y tengo aquí otra del hermano de Sánchez. Esto van a dejar en pañales a Diosdado Cabello, ¿sabéis quién es, no? Mano derecha de Maduro, que saqueó las arcas públicas, o de los Kirchner en Argentina, que saquearon también las arcas públicas. Bueno, los Sánchez van a dejar las arcas públicas peor que lo dejaron los Kirchner en Argentina. Bueno, pues hay más temas. Vamos a saludar primero a Luis Faraco, historiador. Muy buena, Luis. Muy buena, don Francisco. Y tú decías que el tendón de Aquiles de Sánchez era su mujer. Sí, la gente no se lo creía. ¿Sí? Pues no te vas a equivocar. Y también dije una cosa, que se estaba menospreciando e infravalorando la integridad y la profesionalidad de los jueces. Una de las cosas que ha hecho este gobierno muy mal y que le ha salido el tiro por la culata es utilizar el informe de la OCU precisamente el día en que Sánchez tenía que dar explicaciones a los representantes del pueblo en el Congreso de los Diputados. Si habéis visto el comunicado, bueno, lo que dice el juez, que ante el hecho de que ya es público el informe de la OCU, no tiene sentido mantener el secreto del sumario, y lo ha abierto. Lo ha abierto en un momento no muy oportuno para los intereses electorales de este gobierno. Por lo tanto, el tiro puede ser que le esté saliendo por la culata. Y ha abierto también una investigación para ver quién ha filtrado ese informe de la UCO. Es que una poca vergüenza. Se lo ha filtrado el Ministerio del Interior. De Marlaska y los secuaces. Claro. ¿No? Bueno, vamos a saludar al doctor Segovia y parlamentario andaluz. Rafael. Buenas tardes, bienvenido. Paco. Encantado de estar aquí con vosotros y creo que puede ser un programa muy interesante y de cara a las europeas para aclarar las posturas de los diferentes partidos y que la gente tenga claro qué significa y qué es lo que defiende cada uno de ellos. Respecto al tema de la UCO, ya que lo habéis dicho, salió efectivamente la oportunidad de la salida, era claro que estaba manipulado por el gobierno, pero no solo eso, también la reacción de los empresarios, o sea que no solamente maneja los medios públicos, gran parte de la justicia, sino que además también los empresarios, la UCO, realmente llevamos muy mal camino. Espero que se corte, claro. Bueno, saludamos a Jaime Pérez, que es delegado en Huelva de la Junta de Andalucía en materia de fomento. Jaime, muy buenas. Hola, buenas tardes. Encantado Muchas gracias por la por invitación. Gracias a ti. Y Carmen Muñoz, que vuelve al debate. Carmen, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Experta en relaciones... Encantada de veros otra vez. Experta en relaciones internacionales comerciales. Comercio exterior. He dicho bien, ¿no? Y proyectos internacionales, sí. Muy bien. Van las cosas bien, ¿no? Bueno, sí, Huelva está de enhorabuena con la cantidad de proyectos industriales que se están asentando aquí en el polo industrial. Tiene buena pinta sí. el futuro de Huelva, sí, ¿verdad? Sí, sí. Por lo que va a venir a ver ahí si en la zona de dejamos de ser potencialidad y nos convertimos en realidad industrial. Ojalá que sea así. Bueno, pues una valoración de... ¿Os ha sorprendido
La imputación de la mujer del presidente del gobierno, Jaime. No nos ha sorprendido porque ya estaba imputada. Es que el mismo día en que el presidente se toma ese momento de reflexión, un poco pareciendo una serie de Netflix, ¿no? Un poco ridículo, ¿no? Que forma parte de la gran mentira de este personaje, porque si nos vamos al principio, este personaje es presidente después de perder 2 elecciones con los peores resultados de la historia del Partido Socialista, después de salir del Partido Socialista intentando pues que se votase detrás de una mampara, ¿no? Pues vuelve a lomos de una moción de censura sobre la base de una sentencia por una frase, ¿no? En la que intenta incriminar a Mariano Rajoy y al gobierno completamente, ¿no? Al gobierno del Partido Popular. Bien, pues resulta que este mismo presidente, el que se supone que iba a llegar al gobierno, iba a convocar inmediatamente elecciones, tardó 1 año y medio en convocar las elecciones, convocó las elecciones como un sándwich, ¿no? Entre unas generales y unas europeas, ahí en medio, luego ha hecho todo lo que ha hecho y encima hemos descubierto que durante esos años pues se dedicó a hacer una auténtica trama de corrupción, que es el caso PSOE, porque no es ni el caso Koldo, ni el caso Ábalos, ni el caso Adif, ni el caso Mascarilla, sino que es el caso PSOE, porque estamos descubriendo que es una trama que llegaba pues a todo el poder que tenía el Partido Socialista en todas las comunidades autónomas y que se lucraron no solo durante la época del COVID, pero especialmente en la época del COVID. Y tenemos además el caso más sonrojante, y es que la mujer se dedicaba a hacer negocio a la vez que su marido tenía que resolver sobre las empresas con las que trataba la mujer, ¿no? Escribiendo unas cartas que ahora se llaman cartas de interés, pero que en definitiva eran cartas de recomendación. Es que ni se salvan siendo cartas de interés. Es que ni se salvan siendo cartas de interés. Y aquí podremos discutir si es delito o no, pero es que lo que estamos dirimiendo es una responsabilidad política, que es una responsabilidad ética y moral. Por lo tanto, quien esgrimía desde la ética, pues que aquel que estuviese señalado por un caso de corrupción tenía que irse a su casa, pues debiera tomar el ejemplo y hacerlo. Pero ya digo que este es el personaje de la mentira, que nos ha traído, que salta de un asunto a otro, que ahora estaba enfangado, como utilizando su propia palabra, estaba enfangado con un asunto con Argentina, pero que ahora salta a un asunto de Ucrania, después a un asunto de Palestina, que es un poco rocambolesco, porque hasta ni de historia saben, ¿no? Porque se ha ido hasta el año 67, que es una situación que ni físicamente se parece a la actual, que ni siquiera reclama Palestina. Por lo tanto, es una situación haciendo suyo de parte del gobierno el lema de Hamás, desde la montaña hasta el mar. En fin, es todo un auténtico disparate. La única ley además que va a sacar es una ley corrupta, que es la ley de amnistía, porque es la que le facilita seguir gobernando, y es la compra de 7 votos a cambio de seguir gobernando. Ni para eso por lo tanto, esto, ya digo, puesto en una serie de Netflix, sería un escándalo por sí solo, pero es a lo que nos tiene acostumbrado el señor de la mentira, que es el señor Sánchez. Carmen, ¿cómo valora la imputación de Begoña Gómez? Yo, para mí, ¿os acordáis de Valle Inclán? El esperpento, es la deformación sistemática de la realidad. Desde que este gobierno tomó posesión, que siempre ha sido por carambolas y por hechos que no son muy claros, asistimos continuamente a una deformación de la realidad. A mí como ciudadana lo que me preocupa es que la sociedad haya llegado ya a ver esto como una serie de Netflix, como bien decía Jaime, y que asiste impasible a esa deformación de la realidad, porque después las urnas una y otra vez han secundado a este señor y todo su gobierno, en alguna manera. No lo han secundado, no lo han tumbado. Una parte muy considerable. O sea, que la sociedad ahí, o sea, el resto de partidos, yo que no pertenezco a ningún partido, me lo puedo permitir decirlo, tienen que hacer también su análisis y su examen de dónde hemos llegado y cómo hemos llegado. Porque yo cuando has dicho Rajoy me acuerdo de aquel momento en el que el bolso de Soraya estaba donde estaba sentado Rajoy, y Rajoy estaba fuera cuando hizo la moción de censura. Y de aquellos polvos vienen estos lodos. Entonces, yo como ciudadana, la verdad que no puedo más que asombrarme, y sobre todo no veo que
se muevan las cosas de los otros lados de la manera que se tienen que mover para de verdad cambiar esta deformación de la realidad y que no nos levantemos continuamente con un escándalo tipo secta o tipo clan de Netflix. Lo que pasa es, claro, yo me pregunto, Carmen, ¿qué pueden hacer los partidos que quieren tirar del gobierno a Sánchez para convencer a la sociedad que no voten a personajes como Sánchez con todo lo que está haciendo? ¿Qué puede hacer? Yo creo que más que convencer para que no voten, convencer de que la alternativa es mejor. Porque yo creo que la gente cuando va a votar, yo he escuchado mucho en la calle, pues para que me robe este, que me robe el otro. Sí, eso es una barbaridad, pero es que es la realidad. Y lo más, ¿no? Yo con tal de que no gobierne la derecha, yo voy a votar a Sánchez siempre. Entonces, bueno, esa persona, evidentemente, una incultura política total y un desconocimiento de la sociedad, y hay que disculparle, ¿no? El que conteste eso es que no tiene ni idea de en qué mundo está viviendo, ¿no? Y no le da importancia a lo que está ocurriendo. En el esperpento, volviendo a lo de Valle Inclán, cuando los humanos se animalizaban y se volvían animales, había unos buenos que tenían que hacer el doble de trabajo. Desgraciadamente, a lo mejor a la oposición le toca hacer un extra de trabajo por convencer a esa sociedad. Sí. No está mal. En positivo. Sí. Bueno, Rafael Segovia, vos también presentaba denuncia contra Begoña Gómez, también, sí, la demanda. Vos has presentado muchísimas denuncias, no solo contra Begoña Gómez, también el tema de la amnistía, de la ley de la amnistía. Sí, no vamos a hablar de eso también, pero primero la valoración de la imputación de la mujer del presidente. Yo creo que es clarísima, ¿no? O sea que, y está claro cuando habéis dicho cartas de interés, pero cartas de interés propio, de interés de ella, claro que le interesaba beneficiar a esa empresa para obtener algo a cambio, porque nadie hace eso por altruismo, ¿no? Entonces, obviamente, tanto el tema de Begoña Gómez como el tema del hermano del presidente, yo creo que está rodeado por la corrupción, ¿no? Bueno, y el tema de Coldo también, ¿no? Y saldrán más temas seguramente próximamente. Yo sí creo que un presidente que se da la circunstancia, incluso en un país anglosajón, habría dimitido por mucho menos. Totalmente. Eso hubiese dimitido hoy mismo, esta tarde, en un país, Suecia o Francia o Italia o Alemania, hubiese dimitido. De Portugal dimitió por un asunto de su jefe de gabinete. Mucho menor. O sea que mucho menor. Y después yo sí quería decir, a colación de lo que ha dicho Carmen, yo sí creo que lamentablemente el fenómeno de Sánchez, quiero decir, se puede dar en una sociedad que ya está mal de antemano. Y yo sí creo que aquí durante décadas ha habido una dejación de funciones por parte del partido de la oposición, que era el PP. Aquí se ha permitido que haya una ley de la memoria histórica que ha generado odio y división entre españoles y que hace que muchos se consideren de un bando o de otro bando, ¿no? Aquí probablemente no se tenía que haber legalizado un partido que no condene el terrorismo y se ha legalizado. Vox propuso la ilegalización de Bildu, precisamente el PP votó en contra. Tampoco parece muy razonable que esté legalizado un partido que es golpista, y ahí está, claro, después desde el PP se critica que el PSOE esté pactando con esos partidos, pero son partidos que están legales, que forman que a día de hoy pues resulta que son legales, ¿no? Y que permite además que Pedro Sánchez diga que quiere levantar un muro y que ha pactado con Bildu, lo justifica porque dice que si no Vox va a llegar al poder de la mano del PP. Hombre, compararnos a nosotros con Bildu, y después encima dice que ellos son los amantes de la paz, que ellos lo que apuestan por la convivencia y que nosotros somos los radicales, ¿no? Y todo eso encima apoyado en unos medios de comunicación que ellos tienen y que nosotros no, porque nosotros nos siguen ignorando todos los medios de comunicación, que es otra. Cuando decís ¿qué puede hacer la oposición? Pues podemos levantar nuestra voz allí donde estemos y donde nos lo permitan, como es tu caso aquí en este programa, pero por desgracia nos siguen dando muy poca chance la prensa española. Y además, antes de darle a Faraco paso, la Unidad Central Operativa, la UCO de la Guardia Civil, ha acreditado ante el juez Juan Carlos Peinado que las adjudicaciones públicas desde el gobierno al empresario Juan Carlos Barrabés, amigo de Begoña, se dispararon justo después de que Begoña Gómez, mujer del presidente del gobierno Pedro Sánchez, redactara la carta de recomendación. Es decir, si antes de la carta recibía una ayuda, a partir de la carta fueron multiplicadas por 10. Oh, qué casualidad, ¿verdad? Relación causa-efecto, seguro. Bueno, pues
esta tenemos. Vamos a ver qué es lo que pasa en las próximas horas. ¿Vox va a pedir la dimisión del presidente o la ha pedido ya? Porque no tengo la información ahora mismo. Me imagino que nosotros lo hemos pedido ya muchas veces. Ya. De Pero hecho, ya con este, pero hicimos una querella contra el presidente con el tema de la ley de la amnistía. Quiere decir que sí, hombre, que nosotros estoy convencido de que la hemos pedido y que la vamos a seguir pidiendo. Claro. Adelántate al futuro, Faraco. ¿Va a presentar la dimisión Sánchez dentro de unas horas? Igual nos llega la información dentro de un rato, ¿o no? Vamos a ver, a Sánchez no lo dejan que dimita. ¿Quién no lo deja? Pues todos los partidos que temen que gobierne el PP con Vox. Es decir, es que el problema, antes decía ella, ¿por qué hemos llegado a esto? Bueno, el problema aquí se da cuando, todos sabemos que cuando y tú eres especialista en deporte, en fútbol, ¿no? Cuando un equipo bueno juega con otro que es marrullero, al final el marrullero no se convierte en bueno, el bueno es el que se convierte en marrullero. Correcto. Pues eso mismo ha ocurrido en el Parlamento. Totalmente. ¿Vale? Al final, el marrullerismo que allí se respira por parte de los partidos que aupan a Sánchez, al gobierno, hace que los demás estén un poco como fuera de juego. Y ese es un error. Y yo ese error se lo achaco fundamentalmente al Partido Popular. Porque vos, de vez en cuando, tienes ciertos destellos de volver a recuperar. Pero el Partido Popular, sobre todo en la época de Casado, cometió un error. La única diputada, la única que era la portavoz, Álvarez de Toledo, que era capaz de defender un relato contrario a ese marrullerismo, la destituyó. Afortunadamente ahora mismo otra vez Feijóo la ha recuperado y creo que ese es el buen camino. ¿Por qué? Porque la política se hace con la palabra. Es decir, y el problema es que cuando tú te dejas arrollar, cuando tú le cedes el relato a la otra parte, ocurre lo que tú has dicho. Por ejemplo, que nadie se atreve a cuestionar la ley de memoria histórica, que ahora la llaman de memoria democrática, ¿vale? Como si la memoria, como si la historia se pudiera hacer por decreto o por leyes. La historia hay que dejarla a los profesionales, porque cuando tú vas a sacarte una muela, no vas al Parlamento a que haga una ley para sacarte una muela, vas al dentista. Bueno, pues la historia hay que dejársela a los historiadores, que investiguen, que vean de un lado, del otro, o sea, todas las vertientes que tiene la historia. La historia no es de buenos y malos, rojos y azules, ¿no? La historia tiene un montón de tonalidades de grises y el conocimiento de todas hace que uno se aproxime, nunca va a llegar totalmente, pero se aproxime a la verdad, a la realidad. Ahora, por ley no, porque quien controla el gobierno decide qué es lo que ha ocurrido. ¿Entiendes? A mí sí me gustaría hacer una aclaración sobre los años del gobierno del PP que se ha nombrado aquí. La ilegalización de HB la hace el gobierno del Partido Popular. Con el apoyo del Partido Socialista. La hace Aznar con el Partido Socialista, en la ley de partido. Luego hay una sentencia del Supremo que dice que delinquen las personas, no las ideas, y que por tanto permite a el partido antes de Bildu, perdón, que no recuerdo ahora mismo el nombre, que creo que era Sortu, el que se empieza a presentar en las elecciones. Y por lo tanto ya se ha pronunciado el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, sobre la propia ley de partido. Bien, durante estos años, fundamentalmente lo de Rajoy, que se dice pues que no peleó la memoria democrática, que no peleó este tipo de cosas. Yo quiero recordar que Rajoy llega en el año 11 al gobierno con la mayor crisis económica que se recuerde. España estaba al borde de la intervención, pero la intervención hubiera sido con unos efectos catastróficos. Es verdad que se tuvieron que tomar medidas muy duras, no tan duras como las que ya llegó a tomar Zapatero en su momento, pero se estaba en la cuestión económica, y que aprovechando esa situación de debilidad del gobierno como consecuencia de las medidas económicas, estalló el caso Cataluña. Por lo tanto, era una legislatura marcada por la crisis económica, que todos conocíamos minuto y resultado de la prima económica, de la prima de riesgo famosa, ¿vale? Y por el asunto catalán, que ha sido la mayor actuación contra la democracia o contra la Constitución española desde el año 78. Y en eso fue lo que estuvo centrado el gobierno de Rajoy. Entonces, comprendo que no se pudiera dedicar a todos, pero sí se dedicó a una cosa, y lo hemos comentado Luis y yo antes al entrar, y es que se da la circunstancia, por primera vez en la historia, creo, de Sánchez, que es el primer presidente que gobierna contra una parte de los españoles. González, que no era santo de nuestra devoción, que ahora todos lo escuchemos y pensemos que estamos todos de acuerdo con él, incluso con Alfonso Guerra, con lo que muchos han dicho sobre Alfonso Guerra, ¿no? Pues resulta que gobernaron para la mayoría, y por eso recibieron críticas y tomaron decisiones de Estado difíciles para ellos, como fue el mantener a España en la OTAN, que fue una decisión a la vista está.
de que la decisión es positiva y como consecuencia nosotros estar bajo el paraguas de la OTAN no vamos a sufrir situaciones en Ceuta y Melilla por ahora, ni vamos a sufrir situaciones como las que está sufriendo Ucrania. Pero no solo eso, Aznar demostró gobernar también para la mayoría, igual que Rajoy, igual que Zapatero, porque Zapatero tuvo algunas veleidades, pero Zapatero al final, cuando le llegó el momento de la intervención, tomó decisiones económicas que le costaron el no presentarse incluso a las siguientes elecciones, dejó a Rubalcaba. Es verdad que creó el conflicto catalán, como lo tenemos ahora abierto, pero tuvo que tomar una serie de decisiones donde demostró un sentido de Estado. Pero ahora, por primera vez, tenemos un presidente que solo piensa en él. Este es el problema de Sánchez, que el problema de Sánchez es que es Adán, es decir, es que se cree que después de él no hay nada. Entonces, todo el que atenta, o el que, más que atenta, el que le intenta rebatir algo, está contra él. Ya habéis visto que hasta la posición de su mujer la considera Pachi López como una parte de las instituciones del Estado. Pero ¿desde cuándo la mujer del presidente del gobierno es una institución del Estado? Es que, bueno, desde el mismo momento en que ellos mismos, en una foto junto con el rey, os acordaron, ¿no? ¿Os acordáis, no? Empezaron saludando al rey y se pusieron también en la fila para que lo saludaran. Bueno, sí, pero es que hay anécdotas que se convierten precisamente en categoría, y esta es la situación que estamos viviendo con un personaje que además va a acabar con el Partido Socialista, o por lo menos que ha acabado con el Partido Socialista que hemos conocido toda la vida. Sí. Porque el PSOE de ahora, lo único que se parece al anterior, que es una máquina de poder y una empresa que vive de la política, es lo único que se parece, porque ya ni se le ha caído la S de socialista, se le cayó por supuesto la O de obrero hace muchos años, y lo del español ya, imaginaros, ¿no? Bueno, sigo dando más información sobre la noticia del día, bueno, la noticia del año, o del último lustro, diré yo, la imputación de la mujer del presidente del gobierno, Begoña. Los agentes de la UCO han resumido en una tabla la cantidad de dinero público que ha recibido Barrabés durante los últimos años. Al mismo tiempo, los investigadores detallan que empresas del amigo personal de la mujer de Sánchez han recibido ese dinero, ya que el grupo está conformado por 6 compañías. De todas ellas, la más beneficiada ha sido la consultora Innova Next, que ha ingresado 22,8 millones de euros por parte del Ejecutivo. La UCO ha incluido en el informe que ha mandado al juez que investiga la denuncia contra Begoña Gómez, esto es importante, un reportaje fotográfico conformado por una decena de imágenes que acredita las relaciones de Begoña Gómez con Air Europa, justo antes de que el gobierno autorizara el rescate público de la compañía aérea. Casi 500 millones de euros recibía esta compañía, y muchas fotos de Begoña Gómez con los responsables de Air Europa. Hay 10 empresas de Barrabés, pero hay un dato muy importante que se ha hecho público, yo creo que hoy, esta tarde, no sé, y es que, porque siempre decía, bueno, ¿qué tiene que ver Barrabés, Air Europa, la mujer del presidente? Bueno, pues hay una empresa de Globalia domiciliada en el mismo lugar donde están las 10 empresas de Barrabés. Por lo tanto, ahí hay una conexión entre Globalia, y porque es una empresa propiedad de Globalia, con el domicilio fiscal y social, donde mismo tiene las 10 empresas de Barrabés. Bueno, Luis, y bueno, esta gente de la izquierda, los de Sumar, los del BNG, esta caterva de la izquierda, que siempre han sacado la bandera para defender la corrupción, ¿no crees tú que le van a pedir explicaciones a Sánchez o que dimita? ¿O no, estos de la izquierda van a seguir calladitos? Vamos a ver, hoy estamos viendo desde hace un par de días, bueno, desde ayer que llegó el presidente de Ucrania, el esperpento, como decía ella, del gobierno. Es decir, escuchar en una entrevista de Televisión Española a la vicepresidenta Yolanda Díaz hablando del gobierno, decir, este es el gobierno menos transparente que hemos tenido en las últimas tiempos. O sea, este es el gobierno del que ella forma parte, o sea, pero ella habla del gobierno en tercera persona. Por lo tanto, en esa capacidad de metamorfosearse a sí mismo, pues ellos perfectamente pueden estar en el Consejo de Ministros, en la oposición, en los campamentos estos pro-palestinos, en todos sitios al mismo tiempo, ¿sabes? Sin dejar de cobrar. Porque aquí de lo que se trata es de cobrar. Es decir, tú ten en cuenta que todo lo que está haciendo ahora Podemos y no sé cuánto es darle en la cabeza a Sumar porque le han quitado la nómina. O sea, no es porque a ellos les preocupe los españoles, ni los de Vallecas, a Pablo Iglesias, ni muchísimo menos. O sea, que yo creo que todo esto es un esperpento. Y por supuesto,
de hablar del gobierno en tercera persona. El Urtasun, o sea, los miembros del gobierno de Sumar, decir que ellos en el Consejo de Ministros han pedido 2 veces por escrito explicaciones sobre los 1.100 millones estos que se le ha dado ahora a Ucrania. Pero vamos a ver, que ustedes, primero, tendría que saber la vicepresidenta que los debates y las resoluciones del Consejo de Ministros son secretos. Es decir, ella no puede... Claro, pero es que además, ella en el momento que dice lo que ha hecho y dicho dentro del Consejo de Ministros está incurriendo en un delito. Claro. Porque ella se debe al secreto de las resoluciones del Consejo de Ministros. Por lo tanto, ella no puede salir fuera y decir lo que ha dicho dentro. Y aunque vote en contra dentro del Consejo de Ministros, la resolución también es un órgano colegiado. Y las ella decisiones son conjuntas. ¿Quién pone coto a eso? Volvemos a focalizarnos en el problema, que está muy bien describir los hechos y decir, todos lo sabemos, está saliendo en todos los medios que se puede, se sacan, ¿no? Pero hay ahí un trasfondo que es 40 años, que llevamos ya más de 40 años de democracia, en los que hemos visto escándalos peores, porque yo me acuerdo de Filesa, Malesa, bueno... Time Sport, la Guardia Civil, el fútbol, de la Guardia Civil. Entonces, y seguimos en lo mismo, focalizando en el problema pero ¿cuál es la solución? Ahora que vienen las europeas y si Dios quiere llegarán otras elecciones, ¿cuál sería la solución? ¿Cómo la oposición va a resolver que esto no se vuelva a repetir? Pero, vamos a ver, es que tú estás preguntando... Derecho, ¿no? Claro, el Estado de Derecho dice que mientras no se convoquen, mientras no se convoquen elecciones, lo que hay que creer es que los poderes del Estado que están actuando, las comisiones de investigación... En estos últimos 40 años. ¿Y cuál es la solución? Pues la solución es una solución de educación y de cultura. Es decir, nosotros antes hemos dicho, en un país anglosajón esto no ocurriría. Aquí, ¿por qué ocurre? Porque somos españoles, ¿entiendes? Y mientras nosotros seamos capaces de creer que el que lo hace, si es de los míos, es menos delito que si lo hace de los otros, pues estamos justificando la corrupción. Y en un país, vamos a ver, yo muchas veces digo, los gobernantes no vienen de Marte, vienen de la sociedad. Entonces, nuestros representantes, Rafael es nuestro representante en el Parlamento, ¿no? Él es igual que nosotros. Si nosotros decimos es que él tiene una ética, pues tiene la misma ética que nosotros, más o menos, ¿no? Y si alguno sale un poco descarriado, para eso está el Código Penal. Pero es que... Tú citaste antes 2 cosas con la batalla dialéctica en el Parlamento de hablar, sí. Que con Cayetana de Toledo, además recuerdo que la última tertulia en la que estuve yo aquí fue esa en la que Cayetana ya estaba en sus últimos momentos como portavoz, y que desarrolló un discurso muy bueno frente a Podemos y frente a Pablo Iglesias, y cómo le rebatió que no iba a retractarse de que su padre era un terrorista. Sí, recuerdo. Entonces, ahí claramente, y lo has citado tú, el PP en un momento dado renuncia a esa batalla dialéctica de la cultura, me dedico a gestionar el dinero y no toco la cultura. Pero hay otra batalla que claudica soberanamente cuando el PP está en lo más álgido con Aznar, que es la de los medios de comunicación. Entonces, si al final, ahora mismo, tenemos una sociedad en la que los medios de comunicación, el 90%, el 70%, el 80%, me da igual, unos dicen un porcentaje, otros otro, da igual el porcentaje que sea, pero estamos todos de acuerdo en que la mayoría está normalmente en el Estado. Eso no puede ser en un Estado de Derecho. Pero yo no creo esa situación, ¿No? Sinceramente, no. Yo creo que estos casos de corrupción precisamente lo han destapado medios como El Confidencial, como Voz Populi, como El Español, como Doyerti, a los que quieren cerrar, como el ABC, sí. como el ABC, Sí, como La Razón, como Antena 3, como Telecinco, como la propia Sexta incluso. Hoy mismo ha sido la que ha dado la primicia de la investigación, de la imputación. Sí, es que yo creo que al final la información tiene que salir. Es decir, está claro que los partidos de gobierno, y en eso sí que en torno al mea culpa, pues se hacen cargo de los medios de comunicación públicos, ¿no? Sí, eso está bien. Pero que eso tiene el poder que tiene. Es decir, yo creo que Televisión Española, de los que estamos aquí, no lo vemos nadie. Yo. ¿Tú lo ves? ¿Ah, sí? Pues, macho, Sí. después de tomar una tila o... Menos mal que no tienes que ir al médico, que lo tiene que hacer. Es una de las cosas, Jaime, que vosotros, normalmente el que no es agraviado no se da cuenta de las cosas. Entonces, los medios de comunicación están comprados prácticamente todos.
prácticamente todo. Los medios de comunicación viven de la financiación como cualquier empresa. Aquí en Huelva yo siempre a Paco le agradeceré que a mí me llama desde el principio. Vamos a preguntar a Paco, lo financian las empresas. No, pero escúchame, Jaime, no me estoy refiriendo a eso. No, mira, me refiero a lo siguiente. Mira, Televisión Española, que además es un ente público, tú puedes ver, si ves los debates, yo los veo. Jamás, o sea, porque allí si hay 5 contertulios, por lo normal, nosotros somos el tercer partido de España, lo normal es que uno estuviera en la línea de voz, ¿no? Uno de los 5, pero bueno, si hoy no hay ninguno, pues mañana, o pasado mañana, o el otro, jamás hay uno que esté en la línea de voz, jamás, pero es que además de los que van allí, yo no he visto nunca a ni uno defender algo de voz, ni uno, Eso es una prevaricación como un piano. Entonces, eso es una censura. Es más, allí se ha hablado de cómo parar los pies a la ultraderecha, refiriéndose a nosotros, en un medio público que es de todo, incluido de nosotros. Es una barbaridad. Esa es la prensa española de hoy. Pero ojo, que esta mañana... No, la razón esta mañana, en Sevilla, que lo tenemos cerquita, el alcalde le ha propuesto a Vox que le ayude a sacar los presupuestos, y entonces Vox le ha dicho que sí, pero que queremos formar parte del gobierno. Eso es una negociación. La razón dice el chantaje de Vox. El chantaje de Vox, pero ya, ¿por qué chantaje? Entonces, es que la razón y la ABC con nosotros son durísimos. Entonces, los medios que están controlados por la izquierda, a nosotros nos ignoran habitualmente. Eso sí, el día que encuentran una manifestación que sea manejable, la sacan, por supuesto, y nos dan por todos lados, aunque sea el tercer concejal de Alcorcón, da igual. Quien lo diga, en primera página está asegurado. Pero es que lo de derecha también, O sea, con nosotros te puedo asegurar. De hecho, a mí no me llaman aquí en Huelva cuando yo era presidente. Yo he dejado de serlo hace poco, pero es que quitando Paco y un par de canales más de aquí de Huelva, a mí no me llama nadie. Y entonces digo, pero bueno, hay debate y ve a todos los partidos, nosotros que somos el tercer partido de España, que lo lógico es que nos llamaran más que a Sumar, que a Podemos, que a todo esto que tenemos. Bueno, ellos pueden formar parte del gobierno, pero nosotros tenemos mucho más votos y representamos más españoles que ellos. Entonces, la prensa, claro, o sea, es uno de los pilares de la democracia y falla absolutamente. Y después, otra de las cosas que tú has dicho antes, la base de la democracia, y esto lo aprendí yo en los años 70 en el colegio, que todavía no había democracia en España, la base de la democracia no es el gobierno de la mayoría, es el respeto a la minoría. ¿Por qué? Porque gobernar, Hitler... Lo he dicho yo, gobernar para todos. Claro, porque Hitler sacó el 90 y pico % de los votos y no ha pasado la historia como un demócrata. ¿Entiendes? No lo era. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú anulas todo lo que tú tienes alrededor, tú no eres un demócrata, aunque tengas una mayoría absoluta. Entonces, y eso en España ahora mismo Sánchez está gobernando para él. Para él. O sea, dicho, ¿no? A nosotros nos ha puesto por debajo de Bildu. O sea, en nuestro partido no hay nadie que haya sido terrorista, ni nadie que haya apoyado el terrorismo, ni nadie que no condene el terrorismo, ni ha habido malversadores, ni ha habido estafadores, ni ha habido golpistas, no hay nada. Y sin embargo, a nosotros nos ponen peor que a Esquerra, peor que a Bildu, peor que tal. Entonces, y él utiliza los medios, porque eso sale todos los días en los medios de comunicación, y nosotros no podemos salir a defendernos. Porque otra de las cosas que hay en los medios, y ya digo que yo sí veo televisión española, que la pobre de mi mujer lo pasa fatal, pero es que yo lo tengo que ver porque me gusta saber qué piensa el gobierno y lo que intenta manipular. Si sale cualquier manifestación de un partido, da igual que sea el PP o Vox, en contra del gobierno, inmediatamente detrás hay alguien del gobierno respondiendo. Pues si a nosotros nos acusan de algo, no nos brindan la oportunidad de responder. Jamás, nunca. Entonces, la prensa en este país está fallando. Hay que, para que Sánchez pueda estar en el poder como está, aquí fallan muchas cosas, muchas. Los medios de comunicación, me vas a decir tú a mí que cuando existía La Clave, ¿os acordáis de aquel programa? Perfectamente. Lo plural que era, que había una chiquilla del instituto. Yo esa pluralidad y esa pero que los tiempos han cambiado. Coherencia, esa libertad a la hora de hablar en una televisión o escribir en un periódico, hay 3 líneas. Y de esas 3 líneas, de esa vereda, nadie se sale. Que los tiempos, te digo, que han cambiado y los medios han evolucionado y ahora tienen más peso los medios digitales, y afortunadamente estas denuncias, la mayoría de ellas la han hecho medios digitales. Los muros... El Confidencial fue el primero que sacó las noticias sobre la mujer de Sánchez. Claro que Vox Populi es el que ha sacado el tema del hermano de Sánchez. El Español ha sido el que ha filtrado la mayoría de los documentos del caso Europa. Que afortunadamente, claro de que sí, Ollefti que está existen sacando medios que lo todos los hacen. días la corrupción de Rubiales y el
el fútbol, porque el caso PSOE incluye también a Rubiales y el fútbol, que hay otra trama ahí detrás relacionado con República Dominicana y con las inversiones de Europa, organización criminal. Hay muchas personas que ven todos esos medios de comunicación, leen todos esos periódicos, tienen las redes sociales y le siguen votando a Sánchez. Bueno, pero es que tú ¿Dónde no está el puedes... problema? Sí, Pero lo por que una pasa Es que hasta que la oposición no haga ese análisis, yo creo que no salimos de ahí. La oposición, mientras que está en la oposición, lo que tienes que denunciar las acciones del gobierno y luego poner Pero en poner marcha soluciones, ¿no? Porque si no, ¿cómo me vas a convencer de que te vote? Y se están haciendo. Lo que pasa es que luego la gente es libre y vota. Y el problema que tenemos en esta España es que tenemos dos banderías, tenemos la derecha y la izquierda, y se intentan extremar, y en esos discursos donde gana precisamente el Partido Socialista. Ese es el problema que estamos teniendo hoy en día. Yo creo que hay poca pluralidad. Aparte, y no hemos hablado de estas circunstancias, que Sánchez, las dos convocatorias de elecciones que ha hecho han sido bastante anómalas. Recordemos que la última nos convocó el 23 de julio, cuando la mitad de los españoles no podía ir a votar, con una situación en correo absolutamente lamentable. Es decir, es que las situaciones de voto en el Partido Socialista son situaciones difíciles. Con mi argumento de la prensa, está claro que detrás de la prensa, detrás del periódico, detrás de la red social, tiene que haber una empresa o un grupo de empresas que apoyen a esas entidades mediáticas a que subsistan y sigan adelante. Yo abogo aquí por el método anglosajón. Cuando el Partido Demócrata o el Partido Republicano va a concurrir a las elecciones, ellos publican transparentemente qué grupo de empresas y qué grupos editoriales tienen a sus espaldas. Y los ciudadanos, cuando van a depositar el voto, saben muy bien quién está financiando a quién. Aquí, como tú has dicho, nos perdemos todos en la nebulosa, que está muy de moda, en que solamente los medios estatales son los que controlan un partido político que en ese momento está en el gobierno. Y no es verdad. Sabemos todos que no es verdad. Que detrás de esos medios hay empresas y detrás de esas empresas hay partidos políticos. Lo que pasa es que no está tan a las claras. Pero Carmen, yo creo que el modelo anglosajón también ha petado, ¿eh? Si veis cómo está la situación de Estados Unidos. Transparentes en eso. Será muy transparente, pero ha petado. Le dan dinero a los candidatos y aquí el gobierno es el que le da el dinero a las empresas. Exactamente. Es como la culebrilla. Pues mira, señores, si yo voy a pagar por esta taza y sé que detrás está el PSOE y por esta está el Podemos y por detrás de esta está el PP, pues me gustaría saberlo. No, pero mira, transparentemente. Hay una cosa, Carmen, que está clara. Lo de Milei ha sido muy instructivo. ¿Por qué? Pues porque al día siguiente todos los empresarios que se habían reunido con él criticaron las declaraciones de Milei. ¿Vosotros imagináis a los empresarios de verdad el interés que tendrían los empresarios en hablar en contra del presidente de un país donde tienen invertido un montón de millones? Ninguno. No lo hubieran hecho si no hubieran sido obligados. Ahora, ¿quién reparte los fondos Next Generation? El gobierno. ¿Entiendes? Entonces, está claro, al final el gobierno aquí tiene controlado a los empresarios. Eso, lo de Milei ha servido. Y lo de la UCO, el que salía del informe, obviamente tiene control aparte, porque todo lo que no está leyendo Paco hoy es para sacar la UCO a hombro, ¿no? Entonces, de la UCO lo único que se filtró fue una coma aparte que la UCO afortunadamente no son los jueces, al creer que puede acojonar, valga la expresión, a los jueces. Y también se equivoca cuando cree que puede manipular a las grandes empresas. Es decir, porque las empresas, vamos a ver, esos grandes empresarios son sociedades anónimas, son CEOs. O sea, muchos de ellos casi no tienen o tienen pocas acciones dentro de esas empresas. Ellos se deben a sus accionistas. Y sus accionistas lo que quieren es que la empresa dé beneficios y que reparta dividendos. ¿Como el Santander, por ejemplo? Por ejemplo, el Santander tiene más claro que lo va a defender más Milei que Pedro Sánchez. Es decir, que si se le pone en la disyuntiva o con Milei o con Sánchez, no te quepa duda que casi todas las empresas van a estar con Milei. Otra cosa es que hagan la pantomima, porque lo que hicieron fue una pantomima, que el propio Milei sabe que es una pantomima, porque Milei, desde luego, de tonto tiene lo mismo que yo de fraile. Pasó en su día con el BBVA y Bolsonaro. Claro. Un amigo me ha dicho que lo responda Carmen. Una frase más. Esa pregunta, ¿y cómo la gente vuelve a votar al PSOE? Dice un amigo, ya lo dijo Alfonso Guerra. Haced lo que queráis en la Andalucía, que presentamos una cabra y el PSOE gana la presidencia de la Junta de Andalucía. Yo estoy convencido que esto es así, ¿eh? Yo estoy convencido. Si fuera así, ya estaría presidente Juanma Moreno. Ya la cabra es menos cabra. Ya la cabra es menos cabra. En aquellos tiempos. Hay una línea y hay una señora que en España
en el pasado más reciente ha convencido a mucha parte del votante socialista, que es Ayuso. Ayuso no hubiera ganado esas elecciones si parte de los votantes socialistas no le votan. Vamos a ver. Dentro del Partido Ella hizo Popular bien, hay pero varias... es que parece que en el Partido Popular hasta es molesta muchas veces. Claro, porque dentro del Partido Popular hay varias hubieran almas. echado en su Hay momento, varias si hubieran almas. podido. Yo antes he dicho, hemos Para hablado nada, aquí la prueba es que echamos a Casado, no a Ayuso. de Álvarez de Toledo, ¿vale? Álvarez de Toledo es una liberal. Claro, el problema es que a la izquierda los liberales le parecen de extrema derecha, curiosamente, cuando los liberales durante el siglo XIX era la izquierda de este país, era la izquierda de este país. De hecho, ¿vale? en la mitad del Partido Popular, cuando llega Aguirre, llegan muchísimas personas al Partido Popular. Bien. Álvarez de Toledo, antes tú has dicho, ¿por qué? Es que hay que analizar por qué ella no es representante genuino de los españoles. De hecho, ella no, su cultura no es española. Ella es una cultura a caballo entre la Argentina y Alemania, ¿vale? Y con esa mentalidad y con la ideología liberal clarísima, por eso se comporta como se comporta y por eso no le tiene miedo al discurso de la izquierda. Claro, dentro del Partido Popular, gente que tenga en ese discurso, pues lógicamente está la presidenta ahora mismo de la Comunidad de Madrid, porque tiene un equipo de asesores que están en esa misma línea, desde luego, ¿no? Pero dentro del Partido Popular hay otras almas, están las almas conservadoras, y esas almas conservadoras son las que durante muchos años en este país le han dicho a los hijos: ay, hijo, tú no te señales, no hables. Ese es el alma del Partido Conservador, de los conservadores españoles, ¿entiendes? Y por eso no le plantan cara con el desparpajo que los liberales sí lo hacen, porque los liberales tienen claro la superioridad de sus ideas. Los conservadores tienen más dudas que claridad. También el discurso hay que hacerlo en función del territorio, ¿eh? Bueno. Y no es lo mismo el discurso que hace el Partido Popular en Galicia, donde lleva gobernando, pues salvo 4 años toda la vida, que el discurso que se hace en Madrid después de que lleva gobernando 40 años, desde el año 83 prácticamente, ¿no? Vale. Poquito después, ¿no? Y el discurso que se puede hacer en Andalucía es que los discursos tienen que ser diferentes porque la sociología es diferente, Vale. y la composición de la sociedad es diferente. Pero en el Parlamento se tiene que hacer el discurso que se tiene que hacer en el Parlamento. Sí, sí, pero que tú tienes que, vamos, la vocación del PP debe ser un partido de mayoría, por lo tanto tiene que hablar para todos, para distintas sensibilidades. No todos pensamos eso iguales, dice, afortunadamente, en el Partido estoy Socialista, diciendo que en el hay Partido Popular y en el diferentes Partido almas. Socialista, ¿no? El problema del Partido Socialista es que ha perdido esa vocación de mayoría. Y ahora se conforma, y es lo que critica a Felipe González, ¿no? Ya no aspira a ganar unas elecciones, ya solo aspira a sumar con el resto de partidos. Claro. De hecho, si os fijáis las tripas de la encuesta del CIS que saca Artezano, lo que da es una victoria de los grupos que componen el gobierno actual frente a los votos que pueden tener o a los diputados europarlamentarios que consiga el Partido Popular. Todo en términos de bloques, ¿no? Mientras que hay otros partidos que solo piensan en términos de mayoría, de convencer al mayor número de gente, ¿no? Y eso se hace desde el centro hasta el último extremo que te toque, ¿no? Claro, por eso antes me decía Paco, y le van a pedir la dimisión. No le pueden pedir la dimisión porque todos esos partidos tienen algo en común, y es que lo único que quieren es la alternativa es claro, dejar de tener influencia. De tener influencia. Ellos ¿no? quieren influir, ellos quieren llevarse la parte del león de la tarta que reparte el Estado, ¿entiendes? ¿Y quiénes son los perjudicados? Pues son los perjudicados. Lo que pasa que en ese juego que ha hecho el Partido Socialista, que se ha apoyado en dos comunidades fundamentales, en dos grupos, en el grupo vasco tanto por el PNV como por Bildu, y en el grupo catalán, tanto por la parte de Junts, aunque Junts ha tomado una deriva más allá de derecha, ya parece un partido totalmente nacionalista y casi nazi, ¿no? Por las ideas que tiene Puigdemont y Esquerra, hay una competencia entre ellos que va a acabar dinamitando la mayoría de gobierno. Seguro, por seguro. supuesto, igual que existe la competencia Yo entre antes Sumar he y dicho- Podemos. antes Es decir, he que dicho- por eso son incapaces de sacar cualquier tipo de ley. Ha caído la ley de vivienda, va a caer cualquier tipo de... Ha caído hasta la ley de la... Por cierto, que manda narices que sea el Partido Socialista el que intente sacar una ley contra la prostitución en España, ¿eh? Con la que ha llovido, Pues, con la que ha llovido La que en viene este de país, Andalucía. y siendo el suegro del presidente del gobierno el propietario De de las tres, saunas. de De tres la locales, sauna gay. de tres, Saunas. y del mayor de los prostíbulos que estaba en la calle Génova abajo, ¿no? Ya, O sea, ya. es que es un disparate, ¿no? ¿Qué? A mí me gustaría puntualizar una cosa, porque Perdona, es que perdona, Luis... porque yo antes he dicho, y lo quiero recalcar porque lo dije aquí bajito y no se escuchó,
que el mayor error que va a cometer el Partido Socialista es votar la ley de amnistía el día 30. Porque a partir del día 30 ya Puigdemont no necesita a Sánchez para nada. Si ellos fueran inteligentes, prolongarían esto, no sé de qué forma, todo lo posible. Porque una vez que la ley esté aprobada, ya el trabajo que necesitaba Puigdemont y Esquerra Republicana de Cataluña que le hicieran, ya está hecho. Entonces ya no tiene utilidad ninguna. La van a tumbar en Europa, Luis. No tiene salida, no tiene vale, ninguno. Vale, O sea, pero que me refiero que ese es el final de este ciclo, el día 30. Bueno, le doy paso a Rafael, pero fijaros cómo saquean las arcas públicas. Hablando de la televisión pública, yo soy partidario de la mejor televisión pública es la que no existe. Esa es la gran televisión. La que no existe es la mejor televisión pública que podemos tener. Bueno, fijaros lo de televisión. Le pagan 28 millones de euros a David Broncano. Un showman, ¿no? Un showman. 28 millones de euros, sin embargo, no ha sido capaz de adquirir los derechos para los Juegos Paralímpicos. En fin, las personas con minusvalía que participan en las Olimpiadas de París no han sido capaces de adquirir estos derechos, que es algo muy importante, que a todos nos gusta ver a estas personas participar en las Olimpiadas. Bueno, no lo van a emitir en televisión española, pero sí se gastan 28 millones de euros para pagar a un presentador. Me parece una barbaridad. Evidentemente, por detrás pega el mangazo, ¿no? 28 millones, pero luego tú me das la parte que me corresponde. Esto no se puede demostrar, pero esto funciona como yo os digo. Por detrás pones la mano el que ha firmado el contrato y al final pues hay reparto. Una barbaridad. Antes que no tenéis que cambiar cosas cuando lleguéis al gobierno. Madre mía. Yo le voy sumando a la lista. Yo lo voy sumando a la lista. ¿Algún día lo veremos? El día que llegue el PP al poder, que va a llegar, y creo que no va a tardar mucho, siempre con la ayuda de Vox, es imposible una mayoría absoluta, que, bueno, aparte de que al minuto siguiente habría una manifestación a las 11 de la noche, cuando se den los resultados, hay manifestación en Madrid por parte de la izquierda porque el PP ha ganado las elecciones, pero a partir de ahí os queda un trabajo que yo no sabría por dónde comenzar, ¿no? Bueno, es tremendo, ¿no? Y bueno, y bien sabéis que cada vez que estornude Feijóo habrá una manifestación. Esto también lo sabéis, ¿no? Bueno, y quemar los contenedores en la calle. Y también, exactamente. El 15M surge Segunda justo, Guerra Mundial aquí. El 15M justo con una mayoría absoluta de Rajoy, o sea que... Hombre, ¿acordáis las manifestaciones de la guerra, no a la guerra y todo aquello? El 15M ahora estamos nace metidos en una con guerra de Zapatero. verdad, vamos, Metido. y no pasa absolutamente El 15 de mayo, nada. el 15 de mayo, del 2011. sí, Eso es. hasta el Que son 20 unas de elecciones- noviembre, que son hasta el unas 20 elecciones- de noviembre. Pero son unas no sa- elecciones municipales donde el PP arrasa. Bueno, de vale, hecho, pero los que- alcaldes pero que- toman posesión con los ayuntamientos rodeados, Sí, sí. al grito de no hay pan para tanto chorizo. Sí, pero Fíjate que tú luego el movimiento el de los chorizo que ha habido indignados- para tanto pan, ¿sabes? Es Pero- que es bueno recordarle a la Sí, sí, izquierda que pero- el movimiento de los indignados nace como consecuencia de los 7 años de gobierno de Zapatero. Eso es. Y gobernando Antes de Zapatero. darle la palabra a Rafael, Sí, vamos me con las gustaría europeas, pero antes aclararle una cosa. que me gusta Yo me que... apunto para decirle a Jaime una cosa, ¿eh? Ahora te lo pregunta, pero para que Faraco explique que Sánchez siguió la sugerencia de un general romano para acabar con su mar. Cuenta qué hizo ese general romano, y Sánchez hizo lo mismo y ha conseguido el propósito de intención. Explícalo otra vez. Yo lo expliqué aquí cuando se creó Sumar, ¿no? Entonces yo digo, mira, los romanos cuando tratan de invadir, de conquistar, en este caso de conquistar la península ibérica, tardaron 102 años en conseguirlo. 102 años. ¿Y por qué tardaron 102 años en conseguir domesticar o conquistar la península ibérica? Bueno, pues porque tenían una guerra con una tribu, la vencía, duraba X meses aquella batalla, la guerra, mataban al jefe y automáticamente 5 kilómetros más allá había otra tribu que había que iniciar otra guerra. Y cuando terminaba esa, otra y otra y otra, porque la península ibérica estaba llena de diferentes tribus y cada tribu con su jefe al que había que doblegar. Claro, los romanos aprendieron y dijeron, esto no puede ser, lo que tenemos que hacer es, primero, y eso lo pusieron sobre todo en práctica, en otras zonas, ¿no? En la Tracia, en otras zonas que ellos conquistaron. Dijeron, primero, propiciamos que todas las tribus se unan y elijan a un solo jefe. Cuando todas se unan, elijan a un jefe, matamos al jefe y hemos ganado todo el territorio. Eso ha hecho Sánchez con todos los partidos a su izquierda, 18 partidos. Los metemos en un solo, que es Sumar. Ahora acabamos con Yolanda
días y se ha acabado a la izquierda del PSOE. Lo he engullido yo. Claro. Se le está escapando Podemos de momento, pero bueno, Podemos prácticamente ya son los últimos coletazos. Bueno, Rafael, Al vice Pérez se lo va a cargar del todo. ¿tú crees que va a sacar 2? ¿Cómo dan las encuestas? 2 no, pero 1 sí. Uno saca, ¿no? Sí. ¿Cómo lleváis? Y las encuestas para vosotros parece que son buenas, ¿no? Las que os dan las empresas serias. Las encuestas, hombre, sería triste para España que no fueran buenas, quiero decir, porque uno de los temas que viene también a colación de lo que quería decir antes, porque Luis hablaba del sector conservador del PP. Yo creo que es mucho más importante el sector globalista. O sea, el PP renunció a la batalla cultural, es una cosa que todos lo sabemos, y es más, lo de Cayetana Álvarez de Toledo era porque ella sí se enfrentaba, ella sí asumía la batalla cultural, y Ayuso también, y Casado quiso echar a Ayuso a las dos, Bueno, la quisieron echar porque las dos entraban en batalla cultural. El PP se ha dedicado en España a gestionar, pero ya está, no ha entrado en batalla cultural, se ha tragado la ley de la memoria histórica, todas las leyes, no ha derogado ni una sola ley de las que han hecho los socialistas, ni piensan derogarla, y entonces no entra en batalla cultural. Pero hay un aspecto que a mí sí me interesa mucho, y además, aprovechando que está aquí Jaime, a ver si nos lo aclara. En Europa, el otro día, bueno, hay unas declaraciones de González Pons, pero bueno, además se sabe, vamos, cualquiera que quiera enterarse. En Europa, el PP forma coalición con el Grupo Socialista, o sea, el Grupo Popular es el mayoritario, que también es asombroso, que aquí muchas veces el PP dice, vamos a ir a Europa a defender los intereses, el Grupo mayoritario, el Grupo Popular. El segundo es el Socialista, y el cuarto son los verdes, y los tres suman mayoría absoluta y están coaligados en Europa, y votan juntos el 89% de las veces. Y los dos defienden la Agenda 2030, que tanto, ojo, que no es que la Agenda 2030 sea mala, no pasa como con las vacunas que nos quieren echar encima. Lo que se está utilizando como excusa para tomar muchas medidas que van en contra del campo español, de la pesca española, de la agricultura, de la actividad cinegética. Pues claro, mucha gente en España no se explica cómo el PP, que prometió devolver el silvestrismo, por ejemplo, no solo no devuelve el silvestrismo, sino que prohíbe la caza de la tórtola. Y lo hace porque lo ha dicho una asociación ecologista europea, que es EcoWildlife. Y resulta, claro, que es que mucha gente ignora que el PP forma coalición con los verdes. Ojo, en los verdes está el bloque nacionalista galego y está Esquerra, O sea, pero eso la gente no lo sabe, pues yo lo cuento, mucha gente no lo sabe. ¿Vosotros lo contáis, Jaime, o no lo contáis, o es que no es así? Claro, a mí claro me encanta. Que lo contamos. ¿Tú crees que la gente sabe que los cazadores de Huelva saben que vosotros estáis coaligados con los verdes? Sabe que la Junta de Andalucía ayuda perfectamente, y están ahí todas las asociaciones de cazadores, a todo el gremio. ¿Qué? Que la Junta de Andalucía ayuda perfectamente a todo el gremio. No ha devuelto la prueba el es, stream, la prueba es muy que cabreado nos con la votan. Junta de Andalucía. La prueba es que nos siguen votando. Hasta ahora no, hasta ahora y siempre. Bueno, pues, hasta ahora y siempre. Igual que en la defensa de los toros, igual que en la defensa de todas esas cuestiones que a mí me parece muy bien que vosotros las reclaméis, pero que nosotros también las defendemos y tenemos nuestras formas. Nosotros lo que creemos en el equilibrio y en la forma de gobernar conjuntamente, y no ha ido mal en Europa el desarrollo junto con los partidos socialistas, no ha ido mal esa coalición. Los agricultores españoles están encantados con la Agenda 2030 y con las medidas. Por ejemplo, el Partido Popular gobierna, y hay un comisario europeo que gobierna con Meloni en Italia. Lo que no vamos a gobernar nunca es con Le Pen. Porque es que nos podrías tú aclarar con cuál de las dos recetas tú estás de acuerdo. Si con la de Meloni, que parece que es una economía abierta, o con la de Le Pen, que es cerrar las fronteras, que es la que propicia tirar nuestros camiones cuando llegan a Francia. Precisamente los partidos ultraderechistas son los que tiran nuestros camiones cuando llegan a Francia. Esa es Le Pen, que es socia vuestra en Europa. Entonces, también os tendríais que aclarar vosotros. Le Pen no está en nuestro grupo, Jaime no lo sabe. Porque ahora vais a hacer la fusión con los dos grupos. Jaime, igual que Orbán, igual que una serie de partidos que están en vuestra órbita. Bueno, si estaban todos invitados el otro día. Hasta el portugués, que estaba el otro día. Pero si estaban todos invitados a la convención. Hablando de Europa. ¿Pero por qué los invitáis entonces a la convención? Bueno, cuando tú acabes te contesto. No, pero si yo estoy hablando porque tú me has preguntado. Es decir, ¿estaban en la convención el otro día? Si es que teníais una amalgama de partidos que también vosotros tendréis que aclarar. Pero si lo tenemos clarísimo. Yo creo que la construcción de Europa. Lo que pasa es que tú no me dejas explicarme, pero lo tenemos clarísimo. Bueno, tú lo tendrás claro. Yo creo que no está muy claro. Lo que sí está claro es que el turno de partidos que ha funcionado con las mayorías que han funcionado en Europa han funcionado y bastante bien. La prueba es que hemos creado el mayor club económico que existe en el mundo, que es el espacio de mayor seguridad y de mayor paz, fíjate, de seguridad y paz,
que hay en el mundo, precisamente Europa. ¿Estamos en guerra? Europa. ¿Estamos en guerra? Está en guerra Ucrania precisamente porque no estaban dentro del paraguas de la Unión Europea, ni de la OTAN. Pero exactamente, y está en guerra Israel, que no es Europa, precisamente, ¿verdad? Y hay otros lugares donde hay conflictos, pero en esto, precisamente, estamos en el mayor espacio de prosperidad. Era una unión a 10, cuando se sumó España y Portugal pasó a 12 en el año 85, y ahora mismo estamos en una unión a 27. Es que Europa es un proyecto de éxito que se ha construido entre todos, y debemos seguir construyendo entre todos, y no contra nadie. Ese es el proyecto. Pero si no intentas... Y ese es el que apoyamos nosotros, que yo comprendo que a ti te parezca mal determinadas posturas, Nosotros tampoco estamos de acuerdo con que el 2030 de la agenda sea el santo grial, pero sí estamos de acuerdo con que existe el cambio climático y no negamos la existencia del cambio climático y creemos que desde la agricultura se debe luchar precisamente contra estas situaciones y se debe favorecer que la gente se quede en los sitios. Hay muchas medidas de reducción. ¿Cambio climático? Perdón, es que no me he enterado. Que no se puede negar el cambio climático. ¿Y quién lo niega? Bueno, pues yo he escuchado algunas declaraciones negando el cambio climático o hablando de como una especie de religión contra el cambio climático. Sí, de tu grupo, precisamente. No. Nosotros estamos en contra de las medidas que se están tomando con la excusa del cambio climático. Bueno, pero esto será como todo, pero hay medidas de movilidad, hay medidas... España, si la Unión Europea no hubiera tenido el desarrollo que tiene... Ya. Por supuesto. Hombre, claro. A nosotros nos han venido si muy bien los fondos. en el sur de África no estaríamos como estamos. Y ahora claro. nosotros tenemos que favorecer que otros países accedan a esos fondos porque ahora somos contribuyentes natos. Porque esto es un proyecto de solidaridad. Eso, Jaime? Nadie, pero si yo estoy explicando lo que nosotros proponemos. Ya está. Yo, fíjate que yo no me meto contra nadie, ni nombro tu partido, pero tú siempre estás haciendo referencia a mi partido. Claro, bueno, porque pues será un problema tuyo. No, pero mío. te he preguntado. Pero yo te digo que nosotros nos presentamos a las elecciones y decimos que si ganamos las elecciones volveremos a reeditar el pacto que existe, por supuesto. Jaime, y hasta yo Ursula von der Leyen tengo... puede que sea hasta la candidata, fíjate, si somos transparentes. Y creemos en esa vocación de mayoría y creemos que nos ha ido bien, tanto con Delors como con el que esté, con von der Leyen ahora o con el que ha estado antes. Y creo que tengo la esperanza de poderte contestar antes que termine el programa. Ahora, los gobiernos hacen mucho y los comisarios hacen mucho. O hacía lo mismo el comisario de Energía ahora que el comisario de Energía cuando era Miguel Arias. A que no había tanta queja, o cuando fue comisario de Agricultura, a que no había tanta queja, pues ese hombre era del Partido Popular. Lo que tendremos es que conseguir que en esos puestos no haya un socialista. Bueno, Rafael, y en eso es lo que lucharemos. Vale, creo que puedo contestar, ¿no? En primer lugar, nosotros no estamos en el grupo del Le Pen. A ver, el Frente Nacional Francés, la Lega, están con Alternativa por Alemania, que ahora lo han excluido, en el grupo Identidad. Eso es. Que vaya a ¿vale? funcionarlo ahora. No, eso tú, ¿cómo lo sabes? Porque ha salido en la prensa. Bueno, pero eso, Entonces, de momento no estamos en el mismo grupo. Bueno, y está porque estaban en la convención de Vista Alegre. Yo te digo, bueno, perdona, pero es que desde, no ahora, en el 2021 ya estuvo Milei, ya estuvo Andrés Ventura, ya participó también Orbán, Morawiecki, que estuvo aquí, o sea, porque lógicamente tenemos cosas en común, además lo hemos explicado hasta la saciedad, lo que pasa es que como la prensa no lo saca, pues tú no te enteras, como es lógico, porque no tienes cómo enterarte. O sea, sí, porque yo te lo estoy explicando y te voy a decir, hay varias cosas que tenemos en común. Una es acabar con la inmigración ilegal, acabar con la islamización que está sufriendo Europa, que hay sitios en Francia que lo están pasando canuta con eso. El tema de la seguridad pero sí estamos a favor de una Europa, pero una Europa de países libres y soberanos, donde nosotros sigamos decidiendo sobre nuestro país, no nos impongan todo unos comisarios de Bruselas que nadie sabe de dónde salen ni cómo toman las decisiones. Entonces, claro que somos partidarios de una Europa. Un parlamento y de unas elecciones. El parlamento es una cosa y los comisarios y la Comisión Europea es otra. O sea, un órgano que luego ratifica el parlamento. Eso está bueno, vale. Espera, bueno. Otra cosa que se haya que los países pongan sus comisarios. No te digo que sea ilegal, te digo que aquí se están tomando muchas medidas, como el tema agrícola, por ejemplo, favorecer, aquí derribar a Sude o Presa y favorecer a la vez darle dinero a Marruecos para que ellos sí la hagan. Esas medidas que vienen de Europa, nosotros los españoles tendríamos algo que decir en ese tema, ¿no? O que aquí puedan entrar, porque eso viene derivado de la Agenda 2030, al que hay que favorecer el comercio del tercer mundo, de terceros países, y se habla incluso de duplicar la exportación de esos países a costa nuestra, a costa de los agricultores de Huelva, y nos lo tenemos que tragar eso. ¿Por qué? Entonces, nosotros somos partidarios de Europa, no negamos la existencia de una Unión Europea, pero una Unión Europea en la que los países mantengan cierta soberanía. ¿Que haya un comercio internacional? Pues claro que sí, pero y que en Europa, insisto,
yo de Huelva nos conocemos todo el mundo, yo tengo un montón de amigos del PP, cuando yo le digo si saben que están coaligados con los socialistas en Europa, no se lo creen. Y están coaligados con los socialistas y con los verdes. Eso hay que explicarlo. Sí, lo y sabemos. cuando... Bueno, pues yo encantado, vamos, o sea, Vamos. Estupendo. Si saben algo de política, lo saben. La mayoría de la gente no lo sabe, Jaime. Sí. O sea, que decir que yo estoy en la calle igual que está tú y la mayoría de la gente se asombra cuando escucha las declaraciones de González Pons diciendo que en Europa están coaligados con los socialistas y con los verdes. Pero bueno, no pasa nada, es estupendo, tú lo confirmas, tal, pues estupendo, pues ya lo saben la gente que nos están escuchando. La mayoría que lo sabe. aquí normalmente los diputados del PSOE y los del PP están enfrentadísimos, pero que luego en Europa, cuando las decisiones llegan a Europa, o sea, allí van todos al mismo saco. En el 89% de los casos. Jaime. Te puedo contar, el viernes va a estar aquí Juan Ignacio Zoido y ha clamado contra muchas de las políticas agrícolas. Sí. Y ha clamado contra las políticas de infraestructura, Sí. porque luego los países deciden también, Rafa, Sí. que imponen, claro. Jaime. Y aquí tenemos a Teresa Rivera, que es la mayor enemiga, por ejemplo, del plan hidrológico. Pues Pero el plan hidrológico... estáis coligados Bueno, con claro ella. que sí, pero es que el plan Claro. hidrológico luego lo deciden los gobiernos deciden dónde se destina el dinero. Eso depende de los los gobiernos. proponen a Sí. Europa, pero si de Europa se No, dice, no. en Europa hay una política, ¿por qué en Andalucía no se ha hecho, vamos, no se ha hecho Alcolea, no se ha hecho aquí el túnel San Silvestre, no se ha hecho ¿De quién Gibral son Medina en competencias? Cádiz, escúchame, ¿De quién son competencias? Rules no se han hecho las conducciones, en Eso es. Siles no se han hecho las conducciones, la desaladora de la presa de Almanzora tampoco se ha terminado, no se ha hecho nada, nada de la gran Todo empresa. competencia del Estado, ¿verdad? Sí, Porque competencia. las competencias de la Junta de Andalucía se están ejecutando, ¿verdad? Sí, 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 se pero están me ejecutando. está hablando de obras Las- menores. Bueno, las que tenemos son las competencias. No, o es que el PP no, tiene que hacer el mira, túnel de mira, Transilvestre. pues te voy a decir una cosa. ¿Y qué Curiosamente, gobierno empezó Alcolea? El de Jaime, Rajoy, precisamente. ¿Quién lo paró? Tú estuviste Un el otro tribunal. día- Tú estuviste el otro día en El el debate, Parlamento de Andalucía, claro que sí. y el PP le echó la culpa de que no viniera la alta velocidad a Huelva a las negociaciones del Gobierno central con el Parlamento Europeo, como si el PP no tuviera nada que ver con el Parlamento y es que es Europeo, así, y están coaligados con el Porque Partido es el gobierno Socialista. español el que decide la prioridad de la inversión y ha apostado por un corredor frente al otro. Si es que eso decide cada país. A Cada Huelva, país es el a que Huelva la han decide. dejado fuera del Vamos a corredor ver. mediterráneo y del Atlántico. Europa Europa decide. Y el Parlamento Europeo gobierna el PP, el PSOE y los verdes. Entonces, no os excluyáis, porque a mí me asombra quién? cuando vosotros decís, vamos a ir a Europa a exigirle, pero si vosotros sois el partido Rafa, mayoritario en Rafa, Europa, Juan Ignacio o que digáis, Zoido. hay que cambiar las cosas en Europa, Juan pero si Ignacio estáis Zoido gobernando vosotros... presentó en la Comisión de Infraestructura una enmienda a esa Lo sé, comisión lo para sé. pasarlo del 50 al 30. Lo sé. Va a estar aquí el viernes para contarlo. No, lo sé. Igual que la ley de la restauración de la naturaleza, pero no el Pacto Verde ni la Agenda 2030. O sea, es decir, que ahí, que yo lo que digo que muy bien, que podéis coaligado con quien queráis, con absoluta libertad, pero que la gente lo sepa, que sepa quién se está votando. ¿eh? Yo creo que esta discusión a la gente, lógicamente, que no son al PSOE le encanta. Me encanta, sí, sí. Esta discusión le encanta al Dividir PSOE. la derecha es lo Y mejor. además Sí, hay correcto. que ser, No, es que- pero hay que seguir todo el hilo de la conversación, porque claro, cuando tú dices que los mismos que allí se ponen de acuerdo, aquí no están de acuerdo, tú das la sensación de que es muy malo que allí se pongan de acuerdo. Y yo diría que lo malo es que no se pongan de acuerdo aquí. Aquí. Es decir, Perdón. eso es lo malo, Sí, de que no acuerdo. se pongan No, de acuerdo no, aquí. no, totalmente. Ahora, que se pongan de acuerdo allí, a mí me parece una maravilla, porque Sí. de hecho, después de la Segunda Guerra Mundial, Europa avanza hacia un estado, hacia el estado del bienestar, precisamente con un pacto histórico, incluso no escrito, que lo encabeza Willy Brandt, desde la socialdemocracia y los socialdemócratas suecos y los conservadores, ¿sabes? Diciendo, bueno, aquí tenemos que ir a una alternancia en el poder, pero que no haya una ruptura del poder. ¿Vale? Eso es lo que yo creo que es lo importante y lo que ha hecho que desde 1945 hasta ahora Europa haya crecido en todos los ámbitos, no solo económico, en el económico es muy importante, pero sobre todo en el ámbito social, en el ámbito de la cultura, en el ámbito de la integración, y que no haya habido guerras, salvo esa que tú antes mencionado, o la de la antigua Yugoslavia, pero estamos hablando fuera del espacio Estamos hablando de dos europeo. cosas distintas. Fuera Luis, del ¿eh? espacio O sea, europeo. yo Sí. que los países estén de acuerdo, claro, hombre, como me voy a oponer a que los países estén de acuerdo, Y claro, luego, que tienen que estar de como acuerdo. quiero terminar una cosa, porque como cuando ustedes empezaron en esta historia, yo estaba hablando del sector liberal, del PP, también había porque se está yendo un sector liberal, Iván Espinosa de los Monteros, que parece que también era incómodo, con lo cual los liberales hablan con ese desparpajo que parece que molesta a mucha gente. En Vox también había ese espacio liberal,
No, y Iván hay, Espinosa de los hombre, Monteros. o de un partido liberal. Bueno, es un partido Claro. liberal en el que los que liberales, los liberales se están yendo. Sí. Pero que no, es el no, problema. y- Sí, Iván- totalmente de acuerdo. Igual que el Partido Popular en un momento determinado, con Y- Iván Casado, sigue en el los partido, liberales ¿eh? se le estaban yendo. Iván sigue en el partido. Es que lo de Iván Pero- dejó su cargo después de que su hija estuviera un mes y medio ingresada en un hospital, él se hiciera cargo, la política es muy absorbente, estaban los dos metidos en la política y el hombre decide dedicarse más a su familia y además realmente él le está sacando un beneficio económico mucho mayor porque está trabajando con el turronero y está ganando mucho más de lo que ganaba en la política, una cosa totalmente entendible. Él no se ha ido del partido. O sea, que no hay esa batalla que quieren hacer creer poco más o menos que Busadé es falangista y que el otro es liberal. Hombre, que no hay nada de eso, a mí me nada. gustaría cero. apuntar Perdón. con Europa. Es que tú has comentado algo. Yo no estoy criticando, por supuesto que en Europa hay que ponerse de acuerdo unos países con otros. Nosotros estamos a favor de una Unión Europea Unos países fuerte. con otros y unos partidos con otros. Sí, hombre, pero si tú me dices a mí que el pacto al que han llegado Teresa Rivera y Moreno Bonilla para la Corona Norte de Huelva es bueno, que eso viene de Europa, hombre, Yo eso, es que hombre, tú ahí estás jugando hombre, con una ventaja. Tú sabes hombre. que yo, cuando se estaba en Almonte, en mi pueblo, firmando, yo dije, es un error del PP. Es un error clamoroso. ¿Vale? Llamarlo Yo eso lo agricultores dije han entonces quedado- y lo sigo manteniendo. No sé si sabéis cuál es la situación actual, Paco. Yo te- No sé si han te lo venido. puedo llegar hasta incluso a comprar. No estoy de acuerdo, pero te lo podría llegar a comprar. Pero lo que es un error es ir al choque. Porque ellos estaban dispuestos a ir al choque, llevarlo a Europa, Vale. que Europa teñirlo todo de Doñana, diciendo que íbamos a Pues sí, cargarnos a pero Doñana, gobernáis que vosotros. nos quitara la declaración de la UNED. No somos todos. No, Hombre, Rafa, vosotros que hay, y el PSOE que hay y- gobiernos, hombre, que hay diferencias. Hay diferencias. Entonces, teníamos que tener cuidado con esa situación. Por eso el pacto o el acuerdo es mucho mejor que el pleito, siempre. Siempre. Y por el eso pacto es hemos mejor buscado que aquí el el pleito, acuerdo. pero Sí, que sepas sí. tú que no Sí, hubiera sí. habido ¿Para quién? este acuerdo si previamente No, 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 es hubiera que- habido la amenaza Es que, del pleito. Claro, la amenaza fue esa. Es decir, ¿no? Y frente a la amenaza que- y a la situación de extremos a la que nos sometía Rivera, yo creo que lo mejor era llegar a un acuerdo, ¿no? Y en este acuerdo han entrado al final todos los ayuntamientos y está toda la gente, ¿no? Bueno, No. Sí, está No, toda la gente, no. sí. Y además esa proposición de ley ha sido convalidada, por así decirlo, en 2 elecciones, donde el Partido Popular, por cierto, presentaba gente de la tierra y vos presentabas gente de Zaragoza, de Huesca o no sé dónde era. ¿De qué hablas? Sí, en algunos pueblos de esa zona del condado presentasteis cuneros de otros sitios, pues no teníais ni candidato. En la Y nosotros, zona- en la sí, en la zona del condado, sí. Yo no conozco a nadie de Tú te Huesca en el acuerdas, partido, ¿eh? pero pasa que tú tienes una memoria muy selectiva. Puede Pero si ser. quieres te digo hasta los Que pueblos sí. donde se presentó gente que no era de Huelva. Y nosotros hemos conseguido los gobiernos de Lucena, el gobierno de Niebla, el gobierno de Rociana. Perdona. Si ¿cómo me, que? si me está hablando, Ah. no recuerdo si fue en Bona de Rociana, que se presentó una persona que forma parte del set del partido, que está en el partido del principio, y que tiene un apellido vasco que lleva No, Huelva no, una no. harta de años, No. te equivocas, porque No, esa no. persona Sabéis es de una más ma- que es una rellenaste madre- como lo hacemos nosotros en el País Vasco, de cunero. que fue Carmen, así, que quería- fue así. No, toma la palabra. No te quería acordar. Quería decir que precisamente cuando habéis citado lo de tirar los camiones a la frontera francesa, yo estaba en el año... No, escúchame una cosa, sí. Ahora. Ultraderechista, ¿eh? Yo no sé... Francia. Le pende no sé- el padre, te refieres, Yo te ¿no? voy No, a no, y decir- de la niña. Pero la Sí, niña sí, roto sí. con todo lo que hacía el padre, o con mucho lo que Claro, hacía es el que padre. luego resultó ser además un pederastra, que es muy fuerte, ¿no? ¿Me dejas Pero bueno. terminar, Jaime? Sí, por supuesto. En el año 96 yo estaba en Francia, en Niza concretamente. Ahí hay una escuela diplomática europea, yo estaba ahí estudiando, y los camiones venían y se tiraban. Y había muchísimos problemas con el campo, sobre todo teníamos problemas con el aceite y las aceitunas y los aceites que venían de Italia, ¿os acordáis? En aquel entonces era Loyola de Palacios la comisaria y era la ministra de Agricultura. Y se celebró una reunión muy importante allí en Niza precisamente, y ella pegó 2 o 3 puñetazos en la mesa y ese día fuimos portada en todos los diarios franceses. Y aquello cambió. Y esa era la política que se hacía entonces en la Unión Europea, defendiendo los intereses españoles y sobre todo los intereses andaluces. Otra liberal, lo lloro de Totalmente liberal. Es que vuelvo otra vez. Es que correcto. cada vez que me busco, porque estáis focalizados en el problema, yo voy a la solución. Cuando las cosas en España se han hecho aquí bien, los liberales estaban muy en el gobierno. Y ahora en casi todos los gobiernos, estoy totalmente de acuerdo contigo en lo que has dicho hace un momento, se van excluyendo de los partidos. Pues a mí me gustaría otra cosa citarte, cuando has dicho que Rajoy en el año 11 consiguió la mayoría absoluta, que tenía mayoría absoluta en todo el territorio, ayuntamientos, casi todas las diputaciones, el gobierno, era la esperanza de que esto cambiara.
Y como bien apunta Rafael, no se cambió ni una de las malas leyes que teníamos arrastrando en ningún ámbito, ni en educación, ni en agricultura, en ningún ámbito. Ahora me pregunto, que estáis aquí los dos en la mesa, que sois la oposición, ¿no? Y que es verdad que mejor llegar a acuerdos como están llegando en Europa y que haya un gobierno fuerte en Europa, un consenso. A ver si de una vez por todas llegáis a un acuerdo para de verdad cambiar las cosas y que estos problemas no surjan otra vez en gobiernos posteriores. Vale. Yo te recuerdo que en la época de Rajoy se hizo una ley de educación que luego tumbó el gobierno de Sánchez. Y la ley verde. Exactamente, que se hizo... Que eliminaba la filosofía. Una ley sobre... No estaba de acuerdo yo con esa ley. Bueno, tú no estabas de acuerdo, pero se hizo una ley de educación, hizo una ley sobre la universidad, se hizo una ley también sobre la agricultura, se hizo una ley de unificación de mercado en España, porque como sabéis, 17 normas para 17 sitios. ¿Pero fueron buenas leyes, Jaime? Pues sí, pues algunas... Se hizo hasta la reforma laboral que no han conseguido ni tirar a esta gente. Fíjate si fueron buenas. Fíjate si fueron buenas, que conseguimos encauzar la economía. La reforma laboral sí. La de Bañez. La reforma fíjate, laboral pues no han sido ni capaces de tirarla. Las leyes no fue ni pues una buena. Bueno, yo te digo una cosa, que depende de cómo lo queramos ver. La situación que teníamos era de intervención, íbamos al default absoluto del país y se consiguió tomando medidas muy exigentes de muchos recortes, de muchas situaciones superfluas. Otras no se consiguieron porque no se pudo llegar a un pacto con el PSOE, como fue el eliminar la mitad de los cargos públicos, pasar de 80.000 concejales a 40.000, que fue una reforma que se quedó en el tintero, precisamente porque se quería sacar con el consenso del Partido Socialista, porque había que gobernar para todos. Se hizo la reforma de la ley de la corona, se hizo la transición del rey padre al rey actual, y se hicieron un montón de situaciones. Lo de la corona, bien. Y se lo vivió de la situación de Cataluña laboral, en medio de bien. esto. Todo lo demás, no. Esas dos cosas te las compro. Esa es tu Como opinión. autónoma, Esa es tu opinión. hicisteis, o sea, Montoro También hizo fui bueno autónomo. al ministro de Economía anterior. Lo hizo bueno de todos los impuestos que subieron. No lo creo, porque los Elena impuestos Salgado, que subió Montoro. Porque Elena Salgado y Solves fueron lamentables para los autónomos. Bueno, pues yo también fui hizo autónomo buenas Solves, Montoro, con todo lo que subió de impuestos. Y te voy a decir una cosa, la tarifa plana también fue de Fátima Báñez, 50 euros, con el que cualquier persona podía emprender. Sí, no. También, digo, mira, la reforma otra, laboral. no, sin pero eso no ninguna estaba en la tacha. reforma laboral, esa era la reforma del RETA, que también era de. O sea, que también se tomaron medidas positivas, claro que sí. Sí, pero Bueno, que a mí me gustaría con aclarar todo una el cosa gobierno, por el tema que ha comentado, un tema que para Huelva es sumamente importante, el de la agricultura. En primer lugar, hombre, porque Jaime dice que eso lo llevaron ellos. Vamos a ver, cuando yo llego al Parlamento, los agricultores de Huelva contactan conmigo y me comentan el problema y me dicen que, bueno, que no tengo que hacer nada porque el PP se lo iba a solucionar. Vale. Yo podía haber tomado una iniciativa para luego decir que si el PP lo ha hecho, porque no hicimos absolutamente nada. Hasta octubre de 2021, que los agricultores nos llaman, porque el PP no había hecho absolutamente nada. Nada, en 3 años, nada. Entonces nosotros sacamos una proposición no de ley y entonces lógicamente en aquel momento quiero recordar que en las elecciones anteriores nosotros habíamos sido en las generales la primera fuerza política en Isla Cristina, en Lepe, en Cartaya, en Lucena y prácticamente segunda en todos los demás sitios del condado. O sea, si el PP no hubiera cumplido la promesa de hacer la ley, nosotros sí, creo que podía haber habido un vuelco importante. Entonces lógicamente el PP reaccionó y presenta la proposición de ley que nosotros apoyamos desde el primer momento. Entonces, efectivamente, se van al... Bueno, quiero decir una cosa, cuando al presidente de Andalucía la prensa le dice que, bueno, que eso puede ser perjudicial para Doñana, el presidente le dice, bueno, hay que tener en cuenta que esto es una iniciativa de los grupos parlamentarios y que dará lugar a un debate que se prolongará durante más de un año, como diciendo, no os preocupéis, que esto no va a ninguna parte. Vale, lógicamente viene la elección y el presidente se planta aquí en el condado a recoger los votos, ¿no? Vale, viene el discurso de investidura y en el discurso de investidura el presidente dice que se va a retomar, que hay que darle un impulso a la lista, que se había aprobado poco tiempo antes y que la ley del flamenco y la ley de economía circular se van a retomar. Cuando habla de Doñana no habla para nada del proyecto de ley de Doñana, simplemente dice que hay que darle una salida legal a los agricultores. Bien, las declaraciones posteriores de Fernández Pacheco son todas que el tema de Doñana hay que llegar a un consenso, nada de la proposición de ley. Nosotros hablamos con los del grupo parlamentario del PP en la Junta y decimos, pues si no la sacáis, nosotros vamos a sacar la misma que sacamos junto antes, con la intención de obligarle a ver cómo dicen ahora que no. Y efectivamente vuelven a decir que sí y vuelven a ganar otras elecciones gracias a esa proposición de ley. Y cuando ya parece que la proposición de ley va para adelante, empiezan a ir una serie de movimientos y llegan al acuerdo de Doñana. ¿El acuerdo bueno, malo o irregular? Vamos a ver, en el acuerdo, la base del acuerdo es que le van a dar a los agricultores 100.000 euros por hectárea
que retiren durante 30 años. Quiero decir, para todos los que trabajen allí es malo, evidentemente. Y los 100.000 euros para los agricultores, 100.000 euros lo que vienen a facturar ahora en un año, ¿eh? Y se lo van a dar por 30 años. Bueno, para ellos unos se van a retirar, otros comprarán tierra en otro lado, no es malo, pero ¿sabéis cuál es el problema? Que es que Teresa Rivera ya ha dicho por dos veces que para poder acogerse a esa ayuda tienen que estar legales en cuestión de tierra y en cuestión de agua. Entonces, si la proposición de ley era precisamente para legalizar a los que se habían quedado fuera de la ley en el 2014, esa gente no cumple, luego no son legales, luego en teoría, según lo que dice Teresa Rivera, no pueden acceder a las ayudas. Y el otro día vi una noticia, Jaime, que a mí me ha impactado porque dice que las ayudas serán después, tras las elecciones europeas. Y tú dices, ¿cuándo serán una ayuda después de las elecciones? Normalmente tú la ayuda la das antes para que te voten. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Pues que ahora mismo los agricultores se están sintiendo abandonados porque todavía a día de la fecha no tienen claro si van a poder acogerse a las ayudas y ojo, que se han incrementado en muchísimo, en frecuencia las multas que se están pidiendo a dar los agricultores que tienen pozos ilegales. O sea, en vez de llegar a este acuerdo y decir, bueno, vamos a dejar un poquito de mano ancha hasta que lleguen las ayudas, tal, no, al contrario, tanto desde la Confederación, la Fiscalía, todo, ha intensificado y su vida, que antes a lo mejor por lo que exigían 15.000 euros, ahora están pidiendo varios cientos de miles de euros. Entonces, el agricultor ahora mismo se siente abandonado, y probablemente lo vamos a ver estos días, porque me imagino que harán algún movimiento antes de las elecciones, ya lo veremos, pero esa es la realidad. Primero, es una ley que está hecha para el cese de la actividad, y se van a perder muchos miles de puestos de trabajo en la zona. Hay pueblos como Lucena que no sé de qué van a vivir si se acogen a las ayudas todos los agricultores de la zona, y yo creo que es una ley absolutamente nefasta para Huelva, entre otras cosas porque de los 300 millones que la Junta pone para hacer obras hidráulicas, prácticamente el 46-47% no viene a la provincia de Huelva, y después te nombran un montón de obras que ya están terminadas o que están alejadas de la zona y que para nada van a beneficiar a la Corona Norte. Esto es así, y si no, pues... Bueno, seguimos conociendo más sobre la noticia del día, del año, del último lustro. Pedro Sánchez sabía, horas antes de escribir su carta, que el juez había declarado investigada a Begoña Gómez. Esto por una parte. El abogado de Begoña Gómez reconoce a los medios que sí, efectivamente, su defendida está imputada. También el PP, que reprocha a Sánchez que trate de tapar la situación judicial de Begoña Gómez a través de cortinas de humo. Otra más, sobre Ábalos. Nos vamos a la otra parte de la corrupción, que al final parece ser que hay lazos de unión. La Guardia Civil sostiene que Ábalos tenía conocimiento de los contratos adjudicados a la trama Coldo a través de un correo personal. Se está ampliando la investigación. Vamos a ver qué es lo que da de sí. Bueno, la verdad es que esto va para largo y vamos a conocer más noticias. Yo me da la sensación que va a presentar la dimisión. A mí me está entrando rondando por la cabeza que va a presentar la dimisión. ¿No lo veo? No lo deja. No. Ya esa pantalla la pasó. Yo creo que no. Bueno, Ya tuvo la reflexión, tuvo el momento amoroso, la ¿qué dirán la gente, los Ya lo tuvo todo. 5 Ya lo días, tuvo todo. Ahora está en el momento de ir a los votantes y militantes del PSOE que dirán sobre este escándalo de la mujer del presidente del Esta gobierno? mañana ha hecho una cosa inconcebible, y es que ha comparecido antes de un Consejo de Ministros. Eso no había pasado nunca en la historia. Nunca. Está cagado Es de la miedo. prueba de que tenía que salir Está con otro cagado de tema. miedo con Pegasus. Es que normalmente, bueno, Es es que- Sí, ese es su problema. que ahí hay, Ese- hay relaciones con el gobierno israelí, porque el está programa es del como- gobierno israelí. Está acumulando sus tendones de Aquiles. El primero, Bueno, tú ahí, sabes mira, que es ahí- Begoña haciendo Gómez. amigos por el Hay Begoña Gómez. una anécdota que os puedo contar, porque además ha salido recientemente publicada, y a mí en su momento me lo contó mi hermano, que fue el jefe de gabinete del ministro de Interior, Zoido, en los momentos de la crisis catalana. Y es que durante un tiempo, pues el gobierno israelí o una serie de empresas israelitas fueron tentados por Puigdemont para hacer toda la operación. Ya luego cambió de socio y se fue a por los chinos. Y hubo una pequeña tensión entre el gobierno de España y el gobierno de Israel, precisamente anunciándole, y se votó la proposición en el Congreso, y el Partido Popular votó a favor del reconocimiento del Estado de Palestina. Bueno, pues el cable que manda, que es el mail, por así decirlo, que mandan desde la Embajada de Israel es: si reconocéis Palestina, nosotros reconoceremos la independencia de Cataluña, de País Vasco, de Ceuta y de Melilla. Claro, ellos no saben que son chiquitas. Cuidado, cuidado, porque Israel mañana puede perfectamente reconocer la independencia de esos 4 territorios que están, igual que le hemos hecho nosotros a ellos.
exactamente igual. Claro, ¿eh? es que Y no hay dudarán en países, hacerlo, no y dudarán hay en países que se le pueden sumar, por ejemplo Marruecos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? es que Y podemos tener un conflicto internacional más grave del que nos creemos. Hay un dato que A mí me que preocupa yo eso. en algunos de los artículos que hago diariamente para Antena Huelva lo vengo diciendo. Es decir, yo no entiendo que la diplomacia española no tenga el suficiente conocimiento histórico y cultural para poder analizar y no meter la pata constantemente en este tipo de cosas. Yo cuando a Milei le pidieron que rectificase, yo digo, vamos a ver, el país sudamericano con más influencia judía es Argentina. Argentina. Vale. Para los argentinos, sobre todo los que tienen un cierto nivel, y para los judíos, la ley mosaica es fundamental. Y la ley mosaica establece la ley del talión. Es verdad que hoy por hoy no está en vigor, salvo, curiosamente, en los países islámicos. Los países islámicos son los que aplican la ley del talión a rajatabla, el ojo por ojo y diente por diente. Bueno, que es una ley de proporcionalidad, era una ley beneficiosa para los reos cuando se promulgó, ¿no? Porque antiguamente, antes de la ley mosaica esta, para cualquier cosa se condenaba a muerte a una persona. Entonces se estableció que no, que las penas tenían que ser proporcionales al daño. Bien, pero traídos al momento actual, es decir, en el esquema mental del gobierno judío o de Milei está: si tú a mí me haces un daño, yo te tengo que corresponder de la misma manera. No es que tengo derecho, es que tengo la obligación de hacerte el mismo daño que tú a mí me has hecho o has pretendido hacerme. Sí, ¿Vale? Entonces, ¿por qué cuando un terrorista se pone una bomba en el cinturón y se va a Jerusalén y estalla la bomba, qué es lo que hace el Estado de Israel? Porque la ley de mosaica le dice, no, ese ya está muerto, pero la casa donde él vivía hay que derribarla. Y van con una grúa, con una retroexcavadora y caen la casa. Porque esa es la mentalidad, ¿vale? Pues ese es el problema que ahora mismo tiene esta gente. Y Pedro Sánchez, hombre, yo creo que a alguien habrá que se lo diga. Pedro Sánchez yo creo que tiene que estar un poquito asustado. Porque Israel hoy por hoy no solo es ya, hombre, que tenga, gracias a Pegasus, informaciones, no. Es que Israel tiene mucha alta tecnología y sobre todo tiene mucha alta tecnología agrícola. Y España, no nos olvidemos que es un país agrícola y que el dueño de la tecnología puede establecer que no se exporte a un país determinado. O sea, hay 2 fincas de Huelva que están utilizando tecnología israelí para y coger Extremadura del vapor por ejemplo, del vapor del aire-agua. Pues en el momento que el Estado de Israel diga que esa tecnología no se puede también. utilizar en España, pues esas fincas no tienen esa tecnología que es necesaria para eso. Rafael, ¿tú crees que va a prohibir Sánchez a Milei que entre en España? Que creo que viene... Sí, viene pronto, ¿no? Sí, Próximamente sí. a recoger un galardón, un premio. Eso es lo que quisiera Milei. Eso es lo que quisiera Milei. Yo creo que sería demasiado ya. Pero que es capaz de venir, ¿eh? No, pero eso es lo que quisiera Milei. Va a Andorra y recoge el premio en Andorra y con todos los medios de comunicación europeos. Imagínate tú el escándalo. Sí. Imagínate. No se ha hecho nunca, ¿no? No. Se ha prohibido, ¿no? Bueno, No, se ha permitido hasta la entrada de personas que tenían prohibida la entrada en Por espacio ejemplo, Unión Europea, por Delcy, ejemplo, Delcy, ¿no? Delcy Con las Rodríguez. maletas Abría y las volvemos maletas otra vez Delcy. a Coldo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, vamos de corrupción relacionada con miembros del Partido Socialista. El presidente de Adif participó en el amaño, han oído bien, el amaño de un contrato de 20,4 millones de euros en 2022. Ángel Contreras firmó un informe de valoración técnica manipulado para un contrato financiado con fondos europeos. Presunta corrupción en la empresa pública Adif, la encargada de la gestión de la red ferroviaria y dependiente del Ministerio de Transporte, epicentro de la trama Coldo, que investiga la Audiencia Nacional. No hay forma de tapar tantas vías de agua el problema es que como tiene Sánchez. Oscar Puente dice que no lo va a investigar ni lo va a destituir porque sigue confiando plenamente en él. Imagínate tú la gente que confía en estos ministros. Madre mía, las vías de agua que se le está abriendo a Pero Pedro es que Sánchez. Aquí hay una cosa que El no rasero, el está doble rasero explicado, de medir, de cómo... que no se ha explicado nunca, y es la dimisión o la destitución de Ábalos. Cuando hace la crisis de gobierno Sánchez, que se carga a su jefe de gabinete, y se carga a Ábalos. Y Ábalos era el secretario de organización del partido y el ministro que gestionaba el presupuesto más importante, ¿no?
eso tendrá que explicar y ahora se está viendo por qué, ¿no? Eso no lo van a explicar, lógicamente. Claro. Y además, no solamente que no lo van a explicar, vamos a ver, en cabeza de nadie cabe, y ahora ya se está viendo, ¿no?, que Ábalos no supiera lo que hacía Coldo, cuando Coldo, desde su despacho, que estaba pegado de Ábalos, controlaba los aviones que salían de no sé cuánto, los contratos que firmaba con Canarias o con los departamentos de Adif y no sé cuánto, o con Baleares. Todo ese movimiento, vamos a ver, que cuando Ábalos le decía a Coldo, oye, vamos a tomar café, pues digo yo que vería los papeles que tenía allí encima de la mesa, ¿no? Ya, bueno, pero es que es más, la mudanza al ministro, es más, todos sabemos que lógicamente Ábalos no va a ser tan tonto de dejar rastro, pero la gente también se condena por indicios. Y lo que ya se está viendo con esos correos que ya están saliendo a la luz es que, vamos a ver, que él no puede alegar que desconocía, como ha hecho hasta ahora cada vez que lo han llamado a las comisiones de investigación. Decir, hombre, el otro día fue descarado en Baleares, decir, no, yo me estoy enterando de esto ahora por ustedes, me estoy enterando yo de esto, hombre. El cinismo es absoluto. Pero ¿por qué el Partido Socialista no es capaz de atacarle? Bueno, pues porque él lógicamente tiene muchos datos y conoce muchos tendones de Aquiles, muchos talones de Aquiles de los demás. Y lógicamente, pues ahí van a tener que aguantarse hasta... Yo creo que lo mejor que puede hacer para eliminarlo de la vida pública es convocar elecciones y que ya, lógicamente, no se presente. Decíamos antes que lo de Sánchez era una serie Netflix, pero este episodio de corrupción es más bien de película de Torrente o de Berlanga, ¿eh? Sí. Los personajes son muy torrentianos, ¿eh? Bueno, vamos a ir a hablar de maletilla. Luego me va a explicar, porque en vos queréis, no sé si me explico bien, queréis que el AVE lo pague el Gobierno Central y la Junta de Andalucía. ¿Eso es lo que queréis? Bueno, ¿o no es así? Vamos a ver, la historia del AVE de Huelva yo creo que la conocemos todos los nubenses, ¿no? O sea, desde el año 89 que Seada dijo que en el 92 Huelva tendría AVE, que sería de las pocas provincias españolas que tendría AVE. Tanto el PSOE como el PP, hay que decirlo, porque el PP en el año 2000, el ministro Díaz Salgado dijo que Huelva tendría AVE y aeropuerto. Estuvieron gobernando hasta el 2004, ni AVE ni aeropuerto. En el 2011 fue Rajoy el que dijo que en el presupuesto del año siguiente habría una partida para empezar las obras del AVE. En el 2012 Ana Pastor, en el 2015 Fátima Báñez. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que los dos lo han podido hacer, tanto el PP como el PSOE, y no lo ha hecho ninguno de los dos. Entonces, como recientemente en la línea 3 del Metro de Sevilla han llegado a un acuerdo de cofinanciación para poner al 50% cada uno, que es un presupuesto de 1.300 millones, superior al del AVE, que el AVE la alta velocidad Huelva a Sevilla podría estar hecho con 1.100 millones. Bueno, pues nosotros si se han llegado a un acuerdo para Sevilla, ¿por qué no se puede llevar a un acuerdo para Huelva? Porque en Andalucía se da la circunstancia que hay provincias que tienen aeropuerto, que tienen alta velocidad, que tienen metro, que a nosotros no hace falta un metro, y que están comunicadas con todas las provincias que le rodean por autovía, y nosotros resulta que no. Entonces, bueno, pues en Huelva lo que no hace falta es la alta velocidad. Entonces, nos parecía que era totalmente apropiado solicitar que la Junta de Andalucía propusiera una cofinanciación al gobierno central, y creemos que es una medida buena, que es realista, que es lo que Huelva necesita, la estructura que más demandamos en Huelva, junto con el desdoble de la carretera de Extremadura, y creo que los nubenses nos lo merecemos, ¿no? Creo que mañana me parece que el PSOE va a hacer la misma, pero claro, a mí no me parece serio la propuesta del PSOE, porque si fuera seria, pues lo hubiera hecho el Ministerio a la Junta de Andalucía, no lo hace el Grupo Municipal. El Grupo Municipal eso es un brindis al sol que no sirve absolutamente para nada. Entonces, a ver si arrastran algún botillo. Sí, pero entonces, claro, entonces, hombre, yo lo que sí creo, aprovechando que está aquí, me sé que lo estoy poniendo en un compromiso, pero que los políticos de Huelva del PP tendríais que pegar un puñetazo encima de la mesa y exigir, porque aquí se exige al otro. O sea, yo me doy cuenta que la Junta de Andalucía, lo del PSOE, todo lo que sea el materno infantil, los chades, exigente, pero no se lo exigen a ellos. O las obras que tiene que hacer el gobierno central aquí en Huelva, como el túnel de San Silvestre o la presa de Alcolea. No, ellos exigen lo que es competencia del gobierno autonómico del PP. Y al contrario, el PP exige al gobierno central que haga el AVE en Huelva a Sevilla. Bueno, vamos a ponernos de acuerdo, poner los dos, que esa obra para Huelva, esa obra simplemente no nos adelantaría a otras provincias, nos situaría en la cola prácticamente de los que ya van a tener AVE, porque creo que está proyectado para 50 provincias españolas. O sea, quiero decir, entonces, es que es una deuda, porque a mí me preocupó mucho que el día antes que vosotros estuvisteis en el pleno también,
empezaron a sacar obras de infraestructura como el tren de la Costa del Sol, el de Granada, el de Algeciras Bobadilla, y ya Huelva volvía a quedar de los últimos. Entonces, claro, si cada vez que se va a hacer aquí algo nos sacan todo lo que hay en el resto de Andalucía y que allí hay más habitantes y que se beneficia de más gente, pues nunca se va a hacer nada en Huelva. Yo creo que ya nos toca. Entonces, yo sí os animo, y creo que muchas veces cuando yo tengo iniciativas de ese tipo, que de alguna manera os estoy dando también instrumentos a vosotros para que le digáis a vuestro partido, es que aquí hay que hacer esto, igual que lo de la Corona Norte, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pienso que nosotros tenemos que ser más exigentes con nuestros partidos, no con los otros, porque eso no sirve para nada. Que tú le exiges al PSOE no te va a servir para nada, o que el PSOE os exija a vosotros. Nosotros tenemos que exigir a nuestros partidos para intentar conseguir algo para Huelva. Jaime. Mira, estamos totalmente de acuerdo, Rafa. Mira, con pequeños matices. Mira, tú sabes además la predisposición que tiene la consejera Rocío Díaz y la preocupación que tiene por Huelva, y que es constante, y conmigo afortunadamente habla bastante sobre este asunto. ¿Qué ha hecho el gobierno de Juanma Moreno sobre la alta velocidad? Primero, declararla de interés para la comunidad autónoma y proponerla en las 2 cumbres que ha habido con los países portugueses, porque la línea tiene que ser Sevilla, Huelva, Faro, para conseguir la financiación europea completa, ¿vale? Intracomunitaria. Bien. Además, hemos aprobado, que se aprobó el martes pasado en el Consejo de Gobierno, el Plan de Transporte Metropolitano del área de Huelva, donde se contemplan todos los tipos de transporte, incluido el ferrocarril. ¿Por qué? Porque en el 60% de este área, que va prácticamente de La Palma a Ayamonte, arriba y abajo de la autovía, ¿vale?, la zona del litoral, que confluye el 60% de la población de la provincia, ahí tenemos 2 situaciones con el ferrocarril. Una cercanía, que se debían tener cercanías con las 6 estaciones que tenemos. Tenemos estación en Gibraleón, tenemos estación en Huelva, en San Juan del Puerto, en Niebla, en Villarrasa y en La Palma. Prácticamente tenemos el recorrido. Es que si quisiéramos tener cercanía hasta Sevilla, tendríamos hasta la estación de Escacena, ¿vale? Y continuaríamos con pueblos que Cádiz lo tiene perfectamente. Sabes que en Cádiz se puede coger el tren en Cádiz, va pasando por los diferentes pueblos y llega a Sevilla y va parando en Lebrija y va parando en diferentes pueblos de la provincia de Sevilla. Eso en cuanto a la cercanía. ¿Qué hemos pedido en la cercanía? Que nos den las competencias con el dinero, igual que ha hecho Cataluña con las rodalías, exactamente igual. Y luego sobre la alta velocidad. Hemos pedido la conexión Sevilla-Huelva-Faro y hemos pedido la encomienda de gestión. O sea, no que se dedique dinero de la Junta de Andalucía, porque el dinero de la Junta de Andalucía está para sus competencias. Y nosotros, espera, si es muy fácil de entender, yo no puedo hacer obras en casa del vecino. Primero porque el vecino no me va a dar la titularidad. El interventor de la Junta de Andalucía solo debe hacer obras que tengan competencia. Y para eso tenemos que tener una encomienda de gestión. ¿Qué le hemos pedido al gobierno de Sánchez? La encomienda de gestión, que es lo que sí nos ha dado en el AVE. En el metro de Sevilla lo que existe es un acuerdo entre gobiernos y hay una encomienda de gestión por la que la línea la saca la Junta de Andalucía con financiación de la Unión Europea, pero la Junta de Andalucía no pone dinero. La Junta de Andalucía lo que está es ejecutando esa encomienda de gestión que es competencias, titularidad más dinero que le manda. Eso es lo que hemos hecho. Y sobre el AVE, yo comprendo que efectivamente el PP no puede sacar pecho con el AVE, sin duda, pero hay determinados hitos que conviene recordar. Es decir, Arias Salgado, cuando dice que Huelva puede tener una alta velocidad, porque lo incluye dentro del plan de infraestructura de transporte, que el Partido Socialista nunca lo había incluido, ¿vale? Luego viene Álvarez Casco, que saca una día, la primera día, porque esta línea tiene 2 días y 2 proyectos, ¿vale? Luego viene tres proyectos. Luego viene Álvarez Casco, saca una día, llega Zapatero, deja pasar la día, pero existe el proyecto. El proyecto terminaba en la famosa estación de Calatrava de la ministra, ¿cómo se llamaba la ministra de Economía, que fue consejera de Economía? Magdalena Álvarez, ¿vale? Bien. Luego llega la ministra Pastor y lo que hace es la estación de Huelva, que es un apeadero, que es el proyecto que tiene el Partido Socialista, y recupera el proyecto de estación. Y por primera vez tenemos la cuantía de cuánto cuesta la alta velocidad, que son los 1.100 millones que tú nombras perfectamente, que es menos que la línea 3 del metro y que es menos que la ampliación del metro de Málaga, porque hay que decir las cosas como son. Y es prácticamente la ampliación de la línea de Granada y el soterramiento de la línea de Almería. Estamos prácticamente en esa cifra. Toda esa infraestructura que te he nombrado, metro, los 4 metros o los 3 metros, Almería, Granada, Málaga, Sevilla, y el soterramiento de la línea AVE a Almería, que va a llegar a Almería, lo hace la Junta de Andalucía con encomienda de gestión. Nosotros que hemos pedido la encomienda de gestión, pero el problema es que ni AVA lo recibió a Rocío Díaz, que es la consejera, ni siquiera este puente le coge el teléfono. Entonces,
que nosotros votaríamos, por supuesto, que sí a ese tipo de solución. El problema es que ni se ha planteado ese tipo de solución. Por eso te escuchamos en el debate los 2 días, ¿te acuerdas, no? Tú interviniste en la... Sí, pero sí. el día anterior estuvo la interpelación por parte de la consejera, que compareció a propuesta suya para hablar de infraestructura y nombró los agravios que hay, porque es verdad que nosotros tenemos un problema evidente con la comunicación en Sevilla que nos retrasa muchísimo, nos coloca en una situación, además somos la única provincia que solo tiene transporte por carretera, siendo el segundo puerto más importante del sur de Europa, sin duda, somos ¿no? El segundo puerto. Somos el cuarto puerto mercante, el segundo pesquero. Sí. La segunda concentración de industrias químicas y la mayor zona agrícola de frutos. La única provincia transfronteriza de España, o que está en las esquinas de España, que no tiene ni aeropuerto ni ferrocarril. Claro. O sea, que es una cosa Solo hay 2 provincias costeras sin aeropuerto y una Huelva. Pero es que, vamos, Jaime, lo que tú me estás diciendo es que es lo que llevamos escuchando 30 años y todo está justificado. Rafa, o sea, todo está justificado, pero al final Huelva... Mañana la Junta de Andalucía no puede licitar las obras del AVE a Huelva. No las puede licitar. Primero, porque no tiene fondo. Después, porque el interventor le va a decir, pero bueno, ¿usted a dónde va? Después, por Cádiz le va a decir, ¿usted a dónde va? ¿Sabes? Entonces, hay que llegar a un acuerdo. Hay que llegar a un acuerdo con las tenemos una administraciones. autovía que León... O sea, Asturias, León, Zamora, Salamanca, Cáceres, Badajoz y Sevilla, y nos quedamos fuera. Y también tendrá su explicación, pero curiosamente este tramo además es el más económico de todo, porque además nos convertiría Huelva en puerto y costa de Extremadura, que está exportando por Lisboa, Setúbal y Cine. Esa carretera sería súper rentable, pero también hay problemas. Y se le decimos... Ahí está la oferta de la Junta de Andalucía. Ahí está la oferta, que de Zalamea hasta la conexión con la 66 la hace la Junta de Andalucía. Vale, sería claro. opción esa. No, es que es la mejor de Sería las más la opciones. opción. Yo creo esa. que Porque es hacer la Ruta de la Plata con 2 salidas, una que llega a Sevilla y otra que llega a Huelva. Claro. Y esa sería la solución. Bueno, y esa es la oferta que está encima de la mandarlo mesa. por Santa Olalla para Santa... No, desde Zalamea ya directamente hasta la 66, hasta Santa Olalla de Alcalá, sí, claro. Pero esa no interesa. ¿Por qué no? No, Pero no si la Ruta de la Plata no, completa. te voy a decir por qué no. Te voy a decir por qué no. Porque, vamos, el que salgan los productos extremeños por Lisboa, Setúbal y Cine están a la misma distancia que Huelva. Claro, lógicamente, ahora que tienes que coger por Sevilla, pues no es competitivo sacarlo por Huelva. Si tú desvías hacia la zona esta del noreste, no es competitivo. Eso hay que seguir el trayecto actual de la 435 para que llegue a Badajoz y el puerto de Mérida, que también está por esa zona, y eso es lo que nos haría Pero eso competitivo. no está en la Ruta de la Plata, ¿eh? La Ruta de la Plata No, llega a yo Badajoz. lo sé. No, pero el que Está se en pide Mérida, de Huelva pero es el Badajoz doble no. de la 435. Pero yo creo Pero que ahora Jaime, mismo, tal como están las situaciones, yo sé que el tema de medio ambiente es un tema peliagudo, ¿eh? Sí. Tenemos un paraje natural ahí de Sierra de Aracena, Picos de Aroche, Claro, que haría pero- muy difícil el paso a la carretera, ¿eh? bueno, muy pero- difícil, igual que el paso de la carretera por Doñana yo está creo, absolutamente Jaime, descartado, que todos por ahí hemos también. estado en el País Vasco, que todos hemos ido de Bilbao Que a sí, Rafa, Santander, vemos los viaductos, los túneles. En Málaga hay una harta de túneles y de viaductos, Sí, estoy de y acuerdo. aquí en Huelva todo es un problema. O sea, y después, el gran problema que tenemos aquí, Jaime, es el déficit de competencia de la Junta, porque decimos, bueno, la carretera con Extremadura, no, eso es competencia del Estado, porque como es Extremadura, es otra comunidad autónoma, vale. Ferrocarril con de Extremadura, no, eso también es competencia del Estado. Lo de Portugal, no, también es competencia del Estado, tampoco de la Junta. Al sur tenemos costa, también es competencia del nosotros Estado. tenemos las carreteras Al que este tenemos la la- Cádiz, está Doñana, no podemos hacer nada con Tenemos la Cádiz. conexión Y oeste, lo que tenemos tenemos con la mayoría de Sevilla, las el carreteras de la ferrocarril sierra. está declarado obra de interés general del Estado, también es competencia del Estado. El túnel de San Silvestre está declarado obra de interés general del Estado, competencia del Estado. Arcolea, competencia del Estado, pero todos los que estamos aquí pagamos los mismos impuestos autonómicos que uno de Málaga y que uno de Sevilla, ¿eh? Y entonces, perdóneme, ¿qué pasa? O sea, aquí tú dices, no, el Estado es que compensa, no, tampoco. O sea, vuelve a la provincia que menos licitaciones de obras públicas tiene, tanto por parte de Andalucía, me refiero, tanto por parte de la Junta como por parte del Estado. Bueno, entonces, ahora- es un tema que tenemos que resolver los políticos Ahora- de Huelva, porque ahora nos nosotros están vamos a tomando el licitar, pelo. y tú lo sabes porque hiciste la pregunta además, vamos a licitar la de Almonte el Rocío, ¿no? Sí. Con el tercer carril, con las vías de servicio. Bueno, que eso A Luis tenía que también le estar puede ya, interesar. Jaime, Hombre, claro, no, yo Eso estoy es harto de- histórico, ¿no? Eso. No, yo estoy harto de Son decir 25 aquí millones de que euros. eso se lo Una escuché carretera yo a que es Juanma insegura. Moreno en Qué 2018, bien. decir que No, era está claro Pues que va a al ser año ya siguiente, licitación vamos. ahora. Es buena noticia. Carmen, decía, para ir terminando, Nada, pues yo terminar, que me ha encantado como han dicho, estoy de acuerdo, estaba, por un momento he dicho, mira, si esto se extrapola a cuando lleguen al poder y cambiamos y meten un poquito de Yo gente creo que liberal, estamos mucho más de gente acuerdo. liberal,
Estamos ese mucho mismo más de acuerdo de lo que consenso, parece, lo que pasa es que no Pero tenemos un aquí a poquito nadie de del ironía. PSOE. ese mismo consenso. Tenemos que marcar la diferencia. Yo estaba en el ayuntamiento, en la oposición, y mira que me entendí con Gaby, pero Venceslao votó más veces con Gaby que yo, ¿eh? O sea que También, ¿no? Sí, que Sí, esto, que- que al final cada No, uno en vota la- como en la quiere. Junta de Andalucía votáis vosotros, con el PSOE mucho más que También, nosotros. por ¿eh? eso te digo que ahí al No, final pero tú sabes, Uno- tú sacas la ojo, cuenta. Uno Oye. debe votar lo que crea que es Claro, bueno para la gente. claro, hombre, O sea, aunque sea. independientemente con quien sea. Pero el cambio de todo esto que hemos planteado encima de la mesa, de la corrupción, de todas las necesidades de infraestructura, de la necesidad de dar la batalla cultural, aparte de la económica, todo eso pasa porque os pongáis de acuerdo. Y yo abogo, y creo que este caballero conmigo, a que haya biliberales en los dos sitios. Claro, Porque que los hay. yo he intentado sacar varios ejemplos, pero la política buena que se ha hecho en España, que ha creado progreso, ha sido de liberales. Deduzco que hay 3 liberales en la mesa, Seguro. ¿verdad? ¿Y a quién excluye? Excluyo a 2. Bueno, no sé, tampoco. Pues dilo, pero dilo. 3 seguro. Hay 3 liberales en la mesa. Bueno, y 2 que tengo dudas. A mí no me excluya, ¿eh? Yo soy economista y lo tengo acreditado, vamos. O sea, entonces son 4 Cuatro. de momento. Cuatro. Y si se apunta, Yo me Rafael, considero liberal. Yo soy del equipo de- 5. Pleno. Yo soy el Hasta equipo Javi de, que está haciendo el Pero, control. ojo, liberal, ojo, a la hora del comercio exterior, pero en igualdad de condiciones, no lo que está ocurriendo ahora, que al agricultor de aquí le exigen lo que no le exigen al de Marruecos, en igualdad de condiciones. ¿eh? yo soy del equipo de Adán Smith y de Milton Friedman, o sea, no te vayas a equivocar. ahí Bueno, vamos a terminar con un anti-Keynes, poquito de ironía. Una pregunta irónica. Una pregunta irónica que sabe, Jaime, dónde voy. ¿Tú el domingo estuviste de romería o no? Yo el domingo estuve de comunión. Ah, vale. ¿No estuviste en Madrid entonces? No estuve en Madrid, no, Vale. porque tenía una comunión. Yo doy fe. ¿Tú estuviste de romería? No, el lo vi, domingo? lo vi, ¿Lo lo vi, viste? lo vi, lo vi. Es verdad que me viste, es verdad que me viste. Bueno, lo dicho. Carmen, ¿te has sentido bien? ¿Te vienes otro Sí, día? hombre, claro que sí, un placer recuperar, ver a tanta gente buena. Oye, Claro que sí. las luces del puente... Las luces del puente ya estamos haciendo las pruebas. Fíjate que bien vamos. Esa obra ha acumulado un pequeño Una retraso y yo pregunta desde que- aquí vuelvo a pedir disculpas a todos los ciudadanos. Pero sí digo una cosa. Va a tener un solo CUP, es decir, un solo contrato. Hasta ahora tenía 2 contratos y ninguno era de la Junta de Andalucía. Va a tener luz, porque hasta ahora no tenía luz. Va a tener internet, que hasta ahora no tenía internet. Va a tener mantenimiento, que hasta ahora no tenía mantenimiento. Y va a ser un poquito más segura porque ya las luces no están en el centro. Ahora, no sale un carril central y buscaremos una solución para ese carril central. Que Las será hacer reversible los 2 centrales, hacer 3 de salida o 3 de entrada en función de los tráficos. Para eso tenemos que hacer otra horita de colocar las pantallitas por arriba, o la otra solución, que es ampliar la plataforma del puente. Y luego otro debate que es hidráulico, y es que el puente sifón tiene que pasar a ser puente y dejar de ser tubería, porque simplemente las vibraciones hacen que se rompan cada 2 por 3. Ajá. Las luces esos especiales va a llamar la atención cuando Bueno, fíjate, por la noche las luces la con veamos. eso del medio ambiente son tan especiales que se tienen que graduar según la época del año, porque estamos en un paraje natural que es Red Natura 2000 y porque es una zona de paso de aves migratorias, en fin, tiene un montón de situaciones, con lo cual según la intensidad de la luz va a depender de las épocas del año y de los pasos migratorios. Hasta ese punto. ¿Y llegamos. va a tener un solo color o algunas veces se va a adornar con colores? No, eso no. Va a ser luces para conducir. Sí, Esto no es una feria. Es que estamos acostumbrados a vestir los edificios como si fueran ferias, como con la los ayuda- rojos, como la verdes, ayuda- no. Sí, sí, no, eso Esto, no. bastante Nada. ya que las farolas no tienen el mismo color y ya me están dando con esa historia, que no lo he decidido yo, dicho sea de paso. Vale. Pero bueno, va a tener la luz que necesita y va a ser una buena luz, según la ¿Y prueba que cuándo? hicimos el otro día. Fecha no hay para decir, vamos Pues a ver. el están puente determinando iluminado. las baterías. Yo me imagino que a esto ya pues, le queda nada. Mes y medio tiene que estar ¿Mes y medio? completamente terminado. Vale, en verano ya iremos. Ya cuando en dice verano mes, sí. mes y medio, te dice la gente, claro, para cuando vengan los de Sevilla ya... No, Sí. es cuando ha tocado, porque es muy difícil trabajar en una infraestructura cuando además se usa esa infraestructura y sobre todo cuando esa infraestructura circulan al mes la barbaridad de vehículos que circulan por esa infraestructura. brutal, que es es un brutal. disparate. Bueno, Luis, lo dicho. Pues nada. Aventura, va a convocar elecciones Sánchez después del 9 de junio, aparecerá en rueda de prensa Yo- el día 10 de junio. Yo estoy harto de decir que yo creo que en verano se va a disolver el Parlamento y se van a convocar elecciones. Ya no puede convocar, ¿no? Para julio, Ya, como el año ya. pasado, ¿no? Ya no puede. Sí, No, sí, ya sí. sí, todavía, el 28. Todavía lo sí. puede hacer. Ya lo puede Bueno, hacer, ya. Hoy, Hijo de su madre. hoy ya puede Convocar convocar elecciones y serían en julio. Vamos a esperar que la convoque una vez
que ya, bueno, vea que lo de Illa es un bluff, que todo esto... Tiene un problema en Cataluña que Cataluña no llega tiene a un un problema acuerdo. muy grave que ¿Tú le ves va- ahí repetición electoral en Cataluña? Claro, y ¿Lo ves? es muy probable que coincida las catalanas con las generales. ¿No sería la primera vez? Sí, es la primera vez. ¿Sí? Cataluña Sí. nunca ha coincidido sus elecciones con ninguna otra. ¿Qué piensas? ¿Que no va a ser ella el presidente? No va a ser. Y O el es can- Puigdemont o hay repetición. ¿Porque Y- no suma ella con Esquerra? Sí, suma con, Entonces, bueno, suma con pero Esquerra, van a seguir- suma con el apoyo Esquerra, a Sánchez. pero el problema, Esquerra está en un callejón sin salida. Es decir, Pero si que como hay, Esquerra si vaya a hay, elecciones va peor. claro, Pues por tendrá eso que te he tomar dicho, aire, para tomar por eso te he aire dicho que está en un necesita ella. callejón sin salida. Si va a elecciones, va a bajar. Pero si apoya a ella, puede no desaparecer, porque, hombre, Esquerra Republicana es un partido histórico. Pero Esquerra Republicana se ha quedado con 5 o 6 escaños en el Parlamento de Cataluña, ¿eh? O sea, que podría volver a A mí lo que me tener... parece increíble es que en un país una persona que no haya cumplido con la justicia se pueda presentar a las elecciones. Eso me ¿Partidos parece... terroristas? No, no. No volvamos a ese debate. Si quieres volvemos al debate. Pero me parece que lo mínimo sería cumplir Claro, con la justicia. es que ahí hay persona hay un agravio que entre... que ha huido de la justicia no se puede Claro, presentar hay ni al un Parlamento agravio Europeo entre- ni a ninguna parte. Hay que cambiar la ley. Cuando lleguéis al poder hay que cambiar la ley para que Hay eso un no vuelva a agravio ocurrir. entre- Es un disparate. que beneficia a los Cambiará. cobardes frente a los que se quedaron y asumieron las consecuencias de sus actos. Y No quiero recordar que el gobierno de la Generalidad Artur Mas, entre otros, tenía sobre, que luego este gobierno los imputó también en su justa medida, ¿no? Tenían, gracias a la actuación de la Cámara de Cuentas, ¿no? La necesidad de devolver los 5 millones de la malversación de los fondos públicos como consecuencia de las embajadas en Cataluña, y eso también lo hizo el Partido Popular, ¿eh? bueno, más preguntas para tu vaticinio. ¿Y se presentará Sánchez a las elecciones que él mismo convocaría o no? Yo creo que no. ¿Se marcharía? Pues ya no tiene sitio en Europa, ¿eh? Bueno, No, pero con las mujeres. Él se está Después de la preparando, serie de Netflix, lo que ha conseguido es internacionalizar con el lo de conflicto y ya. Palestina, lo que está buscando son los 140 votos de la ONU. 140 estados tienen reconocida a Palestina. Sí, pero ya no es Unión Europea, ya busca la ONU, Bueno, pues la ONU. Claro, no. con Zapatero, ¿no? Qué elemento. Bueno, Rafa, preparado en Vox para las elecciones generales seguramente Bueno, allá por nosotros en octubre. realidad estamos diciendo lo mismo que hemos dicho siempre, no hay que decir nada nuevo porque estemos en campaña, y nosotros, hombre, a diferencia de lo que dice Jaime, puede que ellos sean más prácticos, pero nosotros sí decimos lo mismo aquí que en Cataluña, que en Galicia, que en cualquier parte de España, no variamos el mensaje absolutamente nada, y nosotros creo que hemos apostado siempre por el sector primario español, y que además estamos, que sí pensamos nosotros que primero Europa y luego lo demás. Y quiero hacer un apunte, hemos hablado antes, y con eso cerramos el círculo, del hidrógeno verde en Huelva y de la industria. ¿Sabéis por qué está ocurriendo eso? Por la guerra de Ucrania, porque Europa, exactamente igual que la agricultura se estaba transmitiendo a terceros países, lo mismo pasaba con el tema de la energía. De hecho, Alemania dependía energéticamente de Rusia. Lo que pasa es que de la noche a la mañana se da cuenta que depende de su enemigo, y entonces Europa saca una normativa encaminada al autoabastecimiento energético, que es lo que nosotros solicitamos. Pero ¿por qué energético y por qué no alimentario? Nosotros tenemos que buscar el autoabastecimiento, porque lo otro, depender de terceros países, te hace vulnerable. Entonces, de la misma manera que se ha hecho ¿sabe qué ha pasado con el tema de la energía además? Pues que cuando se han puesto a buscar, se han puesto a estudiar los temas y tal, resulta que hay 34 minerales que se consideran críticos para la transición energética, y ahora resulta que en Europa hay 17 y los otros 17 están controlados por China y por Rusia. Entonces, sí, es un tema muy interesante, ¿no? Europa se ha quedado atrás. De esos totalmente. 17 en la provincia de Huelva, muchísimos Sí, de ellos. Hombre, y hay en mucho. España, Claro, no, A ver pero No solo en la provincia de Huelva, Claro. es que lo leí también el otro día y me llamó la atención. Uno Sí, de los sí. países europeos que Del más orden de uranio casi tiene. 10, 11, ¿eh? Sí, Y no lo es que utilizamos. el cobre está incluido Por entre eso. los 34. Pero no lo podemos sacar. Bueno, Entonces, No nos dejan las leyes medioambientales. Que somos de los que más tenemos y no lo podemos podemos Huelva utilizar. se va a beneficiar. Y si ¿Entiendes? de verdad Y- queremos... Y con el alimentario habría que hacer exactamente lo mismo. Bueno, Si pues nos de marchamos. Si de verdad queremos acabar eh, con los fósiles, pues solamente tenemos dos alternativas: o la eólica y la solar, y la atómica. Cuidado con los fósiles, que ahora se le están viendo propiedades al carbón, se le están viendo propiedades al diésel, se están viendo una serie de propiedades
Vamos a ver, hay un tema que antes es se negaba. un segundo, Paco, que es muy importante porque Huelva, para el tema de precisamente del hidrógeno verde, va a requerir llenar estadios y más estadios de placas fotovoltaicas, lo cual a mí me parece una pena. Cuando Europa considera la energía nuclear como una energía limpia, ¿eh? Entonces, en Francia hay 58 centrales nucleares, están haciendo 6 más. Yo no sé qué problema tenemos aquí para hacer una y liberamos nuestros campos habría que hacer alguna. de tantas placas. Habría que hacer algunas, también coincido. Bueno, que nos marchamos, tal y como comenzábamos, imputada la mujer del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, Begoña Gómez, por corrupción. Por consiguiente, creo que este tema va para largo y seguramente que cada martes vamos a analizar esa situación. ¿Abascal viene en la campaña europea? ¿A Huelva? No. No, a Huelva no No. viene. ¿Y Feijóo? Vendrá Carmen Crespo, que es la número 2. Viene, sí, miércoles en el Mesón El Lobito. Miércoles. Y Juan Ignacio Zoido el viernes. Y Juanma Moreno, el presidente de la Junta, está aquí el lunes. El lunes, sí, El sí. lunes viene, perfecto. ¿Y de Vox alguna figura así relevante viene a pedir el... No, de los nacionales Sí. o de europeos y demás, en principio no está contemplado. No se sabe porque hay varios que están, hay posibilidades, pero no se sabe seguro. Hoy tenemos a Manolo Gavira aquí, que además yo creo sinceramente que estos temas los llevamos mejor nosotros, que somos los que más lo conocemos y más entendemos, y yo estoy seguro que Manolo exactamente igual que yo, podemos hablar con los agricultores del condado y el tema lo conocemos perfectísimamente. Perfecto. Y lo tenemos que resolver nosotros y tenemos que exigir nosotros, porque de nada sirve tampoco que venga gente de fuera. Bueno, sí sirve porque pueden captar votos, pero realmente los temas de Huelva tenemos que sacarlo adelante los políticos de Huelva. Bueno, pues nos marchamos. Gracias también a Javi, que se encargó de la asistencia técnica. Carmen, contamos contigo más adelante, Sí, ¿de acuerdo? claro También. está, Genial. seguro. Lo dicho, gracias a Javi, que se encargó de la asistencia técnica. El martes más.